Bueno, buenos días para todos y todas. Como lo prometido es deuda, hoy estoy con la profesora Cristina Rivero. Profe Cris, ¿cómo estás? Hola, hola, profe Santi, ¿cómo vas? Bienvenidos a otra emisión más de Experiencias de Aprendizaje que hoy es Aprendí. Sí, hoy cambia experiencias de aprendizaje. Como lo prometido es deuda, les dijimos que la parrilla, cierto, necesitaba una evolución. Estas conversaciones que hemos tenido con Cris han sido enriquecedoras, nos han permitido profundizar muchísimo en todo lo que tiene que ver con el aprendizaje y pensando en cómo podíamos aprovechar estos espacios, ¿verdad? Estos equipos, se nos ocurrió un podcast. Queremos invitar, ¿cierto?, a toda la comunidad académica, a todos los que de alguna forma, ¿cierto?, tienen una relación con el aprendizaje, a que nos cuenten sus experiencias, ¿cierto?, que han vivido. Y siento que es una forma muy interesante de cumplir con nuestro compromiso, ¿cierto? Habíamos dicho que fundamentalmente estábamos aquí para escuchar, ¿no, Cris? Así es, yo creo que ya hemos tenido algunos invitados que representan o son la muestra de nuestro interés por navegar por todas las disciplinas, a través de todas las disciplinas y aprender, ¿no? Y es Cris, o sea, no solamente aprender, sino también chismosear un poquito, que eso también es interesante, y es escuchar las perspectivas, las vivencias, una charlita más suelta, y además que, digamos, nosotros siendo una universidad tenemos un pool de profesionales muy variado, y estoy seguro de que todos tienen muchísimo que decir. Creo que aquí el gran reto es lograr que nos acepten la invitación, pero estoy seguro que en la medida en que avancemos vamos a tener un repositorio con las vidas, ¿verdad?, de todas estas personas, y que me parece una forma interesante de tener un crecimiento orgánico, porque vamos, digamos, llegando a las audiencias de las personas que están alrededor de los que invitamos, ¿no? Que también es bonito porque llegamos de alguna forma y logramos conversar con toda la comunidad académica que se expande con el invitado, ¿no? Porque digamos, en este momento yo sé que nos escuchan toda la fanaticada de Cris. Yo no tengo tanta fanaticada, pero sí hay 2 o 3 por ahí y me parece interesante que logremos como agrandar más, ¿cierto? Como extender más, ensanchar más la conversación. Entonces, un poco la idea con estas sesiones del podcast, que ya no se va a llamar Experiencias de Aprendizaje, sino Aprendí, es escuchar, ¿cierto? Es traer invitados. Vamos a estarlos entrevistando Cris y yo, o Cris o yo. En algunos momentos estaremos los dos, en algunos momentos estará solamente uno de los dos. Esto es por la forma en cómo funciona este espacio de radio en la universidad, y es que no, de emisora en la universidad, y es que no tenemos, digamos, los tiempos en simultáneo, solamente los miércoles. Entonces, digamos que va a ser este día en el que vamos a estar haciendo las entrevistas. Y el día de hoy vamos a comenzar con una entrevista doble, ¿cierto? El capítulo número 1 va a ser una entrevista. Yo se le voy a estar haciendo preguntas a Cris me va a estar haciendo preguntas a mí, y esto va a quedar, ¿cierto?, en la nube. Esperemos que salga bien. estamos trabajando un nuevo formato, no sé, pues los que ya nos están siguiendo el programa hace varios días, hace varios miércoles. 10 programas. 10 programas ya. 10. Bueno, estas emisiones pasadas habíamos trabajado un formato diferente en el que pues en la pantalla nos veían a los dos. De hecho, si había invitado, nos veían a todos a la vez. Ahora estamos transicionando entre una pantalla y otra, pues un formato diferente. Perdonen si la máster hoy está algo lenta, pero bueno, lo vamos a empezar a ejecutar así. Entonces es que se dificulta, ¿no? Ir hablando, ir pensando quién es el que tiene que salir. Entonces vamos a ver. Vamos a ver, y te digo algo, Cris, me parece que esto es en parte poner en práctica uno de los valores que nosotros defendemos, y es que no somos impresoras de maravillas, ¿verdad? Nuestros productos no son acabados o perfectos al principio. Para poder generar productos de mucho valor hay que equivocarse primero. Y hay que tener la valentía de asumir que ese error, por ejemplo, está en internet, y de que alguien te está viendo cómo te equivocas, que alguien te está viendo improvisar. Yo creo que pasar por eso, ¿cierto? Lograr atravesar esas crisis es lo que te permite alcanzar productos de una gran factura en el futuro. Pues yo creo que eso tiene mucho valor, como tú lo dices, porque las personas se involucran, o sea, no solamente o sea, muchas veces se va a notar el error, ¿no?
unas no se va a notar, pero la mayoría de las veces los errores que se cometen pues en radio, en televisión, en cualquier tipo de formato multimedia, se nota. Total. Pero hacer parte de la gente y decirle, mire, la verdad, estoy angustiado, estoy sintiéndome así, creo que eso ha funcionado mucho. Tanto así que muchos youtubers o creadores de contenido suben sus videos y ponen, no sé, un día conmigo sin editar o sin cortes. Y son de los más vistos. Ajá. Y fíjate que aquí hay algo que también me parece muy interesante y es uno tiene hallazgos, uno tiene descubrimientos sobre la marcha. Muchas veces cuando nosotros planeamos mucho o preparamos con mucho rigor, la realidad como que desafía, ¿no? Desafía como esas predicciones. Y aunque he visto muchos podcasts que le meten mucho empeño a pulir el material, también he visto otros, como tú lo estás diciendo, ¿no? En la que sale en vivo y la gente está súper pendiente. Y creo que el gran aprendizaje ahí es que escuchar a los demás escuchar a los demás de una forma atenta y prolongada tiene un efecto que genera una atmósfera, ¿no? Una atmósfera muy positiva, muy enérgica, en la que sin pensarlo, sin saberlo bien, encontramos como el corazón del mensaje del otro, y básicamente eso es lo que vamos a tratar de buscar acá. Entonces, no sé si te parece que comencemos, Cris. Listo, comencemos. Ya se están conectando algunos de ustedes, pues espero que sea un tiempo agradable, un tiempo rico, una charla interesante y pues sobre todo que participen, que nos acompañen y pues nada, comencemos. Santi, tú. Bueno, quisiera que empezáramos con una experiencia en la que tú puedas decir, aprendí, Cris. Entonces empecemos con el colegio. ¿Qué aprendiste en la escuela? O sea, de primero a quinto, que tú digas como, uy, este fue uno de mis grandes aprendizajes. Pues yo no era tan juiciosita, pero bueno, ¿qué aprendí? De primero a quinto, ¿tú estás diciendo como en las materias o qué aprendí en general? ¿Qué aprendiste en la escuela? Bueno, es que, mira, a mí bueno, estuve en 3 escuelas. ¿Estuviste en una escuela pública? Sí, una de ellas pública, las otras 2 privadas. Pues, ¿qué aprendí? Pero espérate, ¿en la escuela de primero a quinto estuviste en una pública y 2 privadas? Sí. Uy, ¿cómo es eso? Sí, porque comencé en una privada, o sea, pasé del Ok. jardín, ahí mismo tenía hasta segundo. Luego pasé a una pública. Entonces ese corte fue difícil, ¿no? Pasar de trato de privada al de pública fue complicado. ¿Y cuál fue el motivo del...? No, pues yo creo que mis papás dijeron, pues ya está grandecita, ya puede pues enfrentarse a la realidad. Pues, Ok. esta es la realidad. Entonces, y no era una mala escuela. una Pero buena estabas escuela. pequeña, ¿no? ¿Tenías cuántos años? 6, 7 años cuando... Santiago, se me está olvidando transicionar. No pasa nada. Ahorita vemos el video y todo el tiempo me vieron a mí. No, está bien, está bien. Porque es que igual eres tú la que, o sea, estamos todavía como... Es que bueno, les vamos a contar a las personas. Esto de transicionar, o sea, que se vea primero Santi, no sé qué, esto se puede hacer automático, ¿sí? Pero no está funcionando muy bien. Entonces, estoy teniendo que hacerlo manual. Pero bueno, vamos a ver qué tal nos va. Igual, Cris, yo creo que lo importante es como el mensaje que se envía. Y yo creo que muchos compartieron tu experiencia de haber comenzado como el proceso de aprendizaje en un lugar y tenerse que transferir. Los motivos siempre son varios, ¿cierto? En este caso tú me dices, tus papás te vieron, ¿cuántos años tendrías? ¿8, 9? Yo creo que, uy, no sé, porque yo empecé muy chiquita, yo creo que fue porque tú hablas de escuela, digo, de primero a quinto estuve, seguramente desde los 5 hasta los 10 años. ¿Y tienes alguna experiencia de ese momento que recuerdes con fuerza? O sea, que tú digas de ese pasado, de la escuela, en el que uy, me acuerdo de esta anécdota, que me acuerdo mucho. Bueno, mira, pues, que recuerdo mucho de la escuela, y voy a ser honesta, creo que recuerdo más como todo lo artístico. O sea, Uy, las experiencias artísticas. sí, O sea, si tú me sí. pones a decir que aprendí a bailar, aprendí de teatro. Por ejemplo, en este colegio que estuve en el jardín, en el que hice algunos añitos de la escuela, no tenía muchos amigos, muchas amistades, pero recuerdo que ahí nos enseñaban a pintar todo lo artístico, y no era como tan exigente en cuanto a aprender a leer, a escribir, no sé qué. Entonces la pasé muy bien a pesar de no ser tan sociable. Luego, cuando pasé a la escuela pública, en estas escuelas públicas que hacen las izadas de bandera fijas,
que se celebran los días nacionales, que pues todo esto, entonces disfruté mucho el tener que disfrazarme, el tener que ensayar coreografías con los compañeros, la convergencia por ejemplo, de diferentes regiones, ¿no? De compañeros de diferentes regiones. Eso fue delicioso, a mí me parece que fue lo más enriquecedor. Después pasé a otro colegio, el último en el que estuve, el último colegio en el que estuve, del que me gradué, era un liceo. Pero ya haces el bachillerato, ¿no? No, ahí Ahí no es toda la escuela. Sí, o sea, hasta ahí la escuela. Entonces, en ese colegio en el que me gradué de la escuela, de la básica primaria, pues, era un liceo, que no era de monjas, pero era un colegio católico. Okay. Sin yo ser católica, pues me acuerdo que también iba y me vestía de angelito para ir a las misas, y son los recuerdos que tengo. O sea, si tú me dices, fui, yo creo, una estudiante sobresaliente, luego, al final. Te fue bien en sí, la escuela. Pero sin tanto esfuerzo. Pues que igual de niño uno Sí. todavía no tiene como esos valores, no está. Sí. Pero fíjate, estás diciendo algo ahí que me parece muy interesante, Cris, y es en qué momento nos cambian esa experiencia de aprendizaje de la escuela que está llena de colores, de danza, de arte, ¿cierto? Esa primera relación con el aprendizaje que es plástica, que está llena de colores vibrantes, en la que nos manchamos, en las que estamos, ¿cierto? Y de a poquito nos van haciendo el cambiazo, ¿cierto? Se van yendo los colores, los aromas, las texturas, y nos empiezan a introducir los colores, los números, nos empiezan a sentar, nos empiezan a uniformar, y uno no se da cuenta en qué momento ya ingresó, ¿cierto?, en el mundo de la normalidad. Y fíjate que esto me parece muy, muy interesante, porque yo también recuerdo haber tenido en la escuela esa experiencia de una formación en los discursos y valores, por ejemplo, tradicionales antioqueños. Entonces, que a uno lo disfrazaran de silleterito, me acuerdo que uno tenía como los machetes de fantasía, y era muy interesante como encarnar esos roles estando en el colegio. Entonces uno se disfrazaba, no sé, de Simón Bolívar, me tocó en los actos cívicos. Pero también es algo que recuerdas mucho o de repente no, o sea, no es como yo, que es algo súper relevante. No, yo sí, converso mucho que hay unas foticos es que uno con las foticos de chiquito, solamente tengo como 3 o 4 foticos de chiquito y son disfrazados de silletero en el colegio. Y, de verdad. Y claro, entonces como ese es Pero qué bonito. No, ¿cierto? Es espectacular. Y qué diciente, porque mira que entonces en el colegio tenemos esos recuerdos, que hoy hemos hablado de recuerdos, tenemos esos recuerdos importantes, ¿no? Porque sí. Yo también, si me puedo pensar, la mayoría de fotografías que tengo son, pues, que pues tengo más que tú, pero son en el colegio también la mayoría. Y fíjate que las percepciones sobre la niñez, sobre ese primer paso por la escuela, contrastan mucho entre padres e hijos. El padre siente que la vida del hijo, ¿cierto?, sucede como dentro de su mismo universo. O sea, el adulto proyecta sobre el niño una especie de adultez que el niño no tiene, ¿cierto? Y esto es dificilísimo, ¿cierto? Porque antes, cuando los niños cuentan las historias, es, ay, el niño cuenta que sucedió algo grande, algo maravilloso, y el papá es, no, pues fuimos ese día al colegio, normal. Y eso es algo muy difícil, porque yo no sé si tú te acuerdas de esas experiencias del colegio, para mí eran trascendentales. O sea, como los días en el colegio, aprendí mucho sobre el amor, la ternura, pero también sobre la crueldad de los niños. O sea, recuerdo que los niños éramos, o sea, yo también, éramos muy crueles entre nosotros. Sobre todo por una educación pública donde muchas veces los compañeros llegaban con hambre, muchos de ellos tenían como o sea, el proceso cognitivo de todos era diferente. Y recuerdo a los niños en la escuela gozándose al que no era capaz, porque la profe les hacía sacar el tablero. Entonces, separa estas 2 palabras. Y el niño ahí 20 minutos, no pasaba nada y todo el mundo muerto de la risa. En el colegio pasan muchas cosas. Tú sí estuviste siempre o sea, tu escuela siempre fue pública. Yo estudié en el Tomás Carrasquilla número 2, en Robledo Parte Alta, Robledo Curazao. Y me acuerdo de todas mis profesoras, de Berenice, Hermilda, bueno, porque solamente tuve profesoras. ¿Ah, sí? Fue una cosa espectacular. Pero bueno, a ver, yo iba a hacer una pregunta hacia allá. Piensa en una docente, porque solo tuviste profesoras, en una docente que te haya marcado en la escuela, y piensa
por qué te marcó? ¿Sí? ¿Y qué recuerdas de esa docente? No, Cuéntanos. todas. O sea, te puedo hablar de Berenice, de Marina, te puedo hablar de Hermilda y ¿Pero por qué? Porque sientes que las recuerdas. Sí sabes que uno en esas edades, ¿cuándo terminaste primaria? no, empecé a los 6, terminé a los 9, 10. Ah, bueno, estamos hablando de las mismas edades. Entonces, en esas edades uno cortar recuerdos, muchísimos. Total. Muchísimos. Hay personas que no tienen recuerdos en esas edades. ¿Sí No, sabías? y nosotros lo hablamos ahorita tras bastidores, y es que la memoria no evoca el recuerdo limpio, sino que la memoria es generativa, o sea, es transformativa. De hecho, esto Freud lo notó, entonces decía, vea, haga el experimento de tratar de evocar el recuerdo más viejo que usted tenga. O sea, entonces, en ese recuerdo, ¿cierto? Trate de encontrar los matices. Entonces, por ejemplo, muchas personas recuerdan en su infancia la relación que tenían con los parques. Entonces, se acuerdan de ellos en un columpio o no sé qué. Y entonces, Freud se dio cuenta de que las personas se veían en el columpio en tercera persona. O sea, cuando tú te recuerdas a ti mismo, Sí. te estás viendo en tercera persona. Pero eso es imposible, porque nosotros experimentamos la realidad en primera persona. Claro, es un POV. ¿Sí o no? Sí, Pop. point of view, sí. Entonces, mira que es muy interesante porque esa es una de las comprobaciones. Muchos de nuestros recuerdos, nosotros aparecemos en tercera persona, como si nos estuviéramos viendo a nosotros mismos. Sí. Y eso ya revela que nosotros estamos, o sea, no tanto que la realidad sea falsa, sino que nosotros, o sea, no hay una realidad no hay una memoria verdadera, o sea, nosotros no registramos como si fuéramos máquinas o cámaras, sino que nosotros tenemos una memoria productiva, creativa. Cada vez que evocamos un recuerdo, lo estamos volviendo a crear. Recordar un mismo evento 2 veces quiere decir que lo vamos a imaginar 2 veces Dos veces diferente. diferente. Que por eso cuando uno está con los amigos contando la historia va mutando, ¿cierto? Entonces al principio pasa una cosa y después Uy, con la pareja o con los amigos de toda la vida es re raro, ¿no? Porque uno está contando algo a otra persona y está el amigo o la pareja al lado y le dice, ¿cómo? Usted me había dicho diferente. Sí. Y uno, sí, pero uno convencido, no, pero yo estoy segura. Y entonces es mentira, puede que esté No, cambiando la versión. pero es que- El amigo de toda la vida que lo ha escuchado uno todas las veces contar, 7 veces contar lo mismo, dice, no. Pero Cris, o sea, yo no creo que se trate tanto de que sea mentira, sino de que no existe el recuerdo verdadero. Es decir, solamente existen interpretaciones y relatos sobre esa vivencia compartida. O sea, no hay una verdad de fondo, sino percepciones sobre la realidad. Y fíjate que en ese intercambio de cómo... Entonces no hay que pelear, no hay que pelear por eso, Santi. No. Entonces, por ejemplo, cuando uno va, y, no, amor, pero ya vimos esa película. ¿Cómo? La vio con la otra. No, de pronto sí la vieron. No, pero todo lo contrario, Cris. Yo creo que eso es por lo que vale la pena pelear. Porque bueno, o sea, llevémoslo a un plano más amplio en este país, por ejemplo. Entonces, la pelea por la memoria y por el recuerdo es muy fuerte. Entonces, hay una parte de la sociedad colombiana que dice, no hubo conflicto en Colombia, Oh, no hay víctimas. pero es que eso es no tener memoria. Pero entonces, no hubo víctimas. No, venga, un momentico, sí hay víctimas. Vea, y pasó esto y esto otro. No, eso es no tener tripas. Pero mira cómo se trata de controlar la narrativa, que eso es la posverdad, ¿no? La posrealidad, y es, no se trata de qué vivieron, sino qué discurso instalamos sobre esas vivencias, porque, o sea, pero es una conciencia de que nosotros no recordamos todos de una misma manera, sino que tenemos múltiples visiones y múltiples recreaciones de la realidad. Y pasa lo mismo con las experiencias del colegio y con la pareja, ¿cierto? Con los amigos. Pero yo creo que Pero es algo... Santi, no me dijiste. Es que no es fácil recordar a todas las docentes. Bueno, de pronto estuviste en el mismo colegio todo el tiempo, Sí, entonces sí. eso también ayuda mucho. Pero fíjate que- Pero ¿por qué? O sea, ¿eran buenas docentes? ¿Eran buenas contigo? ¿O por qué las recuerdas? ¿Por qué sientes que recuerdas también? Y aparte, los nombres puntuales no es muy común. Pero fíjate que yo creo que de niño había comenzado a desarrollar algo que me ha acompañado toda la vida, y es como una especie de reflexión continua y abierta sobre la vida de los demás. O sea, como que trato de fantasear con qué hacen los otros, cómo viven.
Y recuerdo ver en las profes, o sea, empezar a conocer la autoridad, empezar a conocer la frustración, o sea, porque ellas se sentaban y nos empezaban a contar la vida todas, ¿cierto? Eran señoras, o sea, te digo, de 40, 50 años. Entonces, lo que pasa es que uno de niño ve a la gente más vieja, no sé si te has dado cuenta. O sea, Sí, sí. o sea, para un niño, una persona de 30, 35 años ya es tremendo señor. En cambio, uno a los 35 años no, pero yo soy un joven de 20 con 15 años de experiencia. Total, de acuerdo. Pero mira que lo que tú dices es muy cierto y mira, vamos a llevarlo, por ejemplo, ahorita al aprendizaje. Los docentes tienden muchas veces a poner sobre la mesa algo alguna experiencia de su vida y muchas veces a hablar también sobre lo que les sucede, sobre lo que les pasa. Tú satanizas eso o no sé, o de repente dices, no es que esté mal, o no es que satanice, pero de pronto no está tan bien. ¿Qué opinas? No, todo en extremo es malo, ¿no? O sea, si todas tus sesiones son, o sea, si todas las clases son tu vida, pues el otro va a hacer salir en pregrado en Cris, en la vida de Cris. Claro, Cris, porque de hecho por ahí he visto que hay un docente que conozco de X universidad, de una institución educativa de Bogotá. Ese docente enviaron una carta no te los creo. estudiantes diciendo el docente habla demasiado, ¿sí? Y muchas veces habla de sus hijos, de su familia. Entonces uno dice, de pronto tiene problemas, digamos, no sé, no conversa mucho por fuera del aula o qué sé yo. Entonces, sí, lo que tú dices, si afecta a la clase, posiblemente, claro, haya un error muy grave, ¿no? No, pues que esto en exceso es malo, o sea, pero también lo contrario. Si el docente nunca dice nada de su vida, ¿cierto? Uno empieza a sospechar que es una máquina, que es una entidad. Oíste, Cris, ¿y tú? O sea, ¿qué profes recuerdas de la escuela? No, pues mira que a mí me pasa lo contrario, yo casi no me acuerdo de nombres, ¿sabes? Me acuerdo, y creo que esto sí es algo que nos sucede mucho, que uno se acuerda de los nombres de los compañeros de la escuelita o del colegio, se acuerda nombre y apellido, muchas veces hasta los dos apellidos y los dos Sí. nombres. Entonces uno no, mi amiga Luisa Fernanda Ochoa Buitrago, de segundo. Un saludo para Luisa Fernanda. Pero con los profesores muy puntual. Digamos que me acuerdo mucho de la profesora Azucena, que esta profesora era tan dulce como la maestra Miel. Así, la recuerdo muy bien. Recuerdo, y por otra parte, recuerdo a la profesora Sergia, que no dejaba de ser muy buena docente. Sergia suena a lo que ya es. Entonces, la profesora Sergia, ya más señora, porque Azucena era una profesora más jovencita. Entonces, ojo, Azucena era del colegio privado y Sergia del colegio público. Ah, ok. Entonces, la profesora Azucena, maestra Miel, no sé qué, ¡pum! Pasó al colegio público con la profesora Sergia. Y la profesora Sergia, un día, no sé si lo había contado acá, un día que yo necesitaba un tajalápiz, un sacapunta, me volteé a pedirle el sacapunta a una compañera, no sé qué, fue decirle que si me lo prestaba y yo sentí una uña de la profe aquí. Ay, no, Cris. Me clavó la uña acá en la corona. Ay, Jesús. Y la recuerdo mucho por eso. No, y ahí debe estar el recuerdo de la seña. Dice que si me hacen un electro algo se dan cuenta que hay fisura. No, y está marcada la cicatriz, ¿no, profesora? Pero mira que, o sea, digamos, eso, ojo, obvio, esa agresión, no estoy diciendo que esté bien ni nada de esto, pero para este momento yo creo que ni ella estaba enterada de lo mal que estaba, o sea, si no, seguramente no lo hubiera hecho. Ahorita tenemos más información y más limitantes, más normativas, ¿sí? En ese tiempo no lo había, en ese tiempo también, yo creo que hasta era en defensa propia. No, y era normal que los papás le dijeran a los profes, yo le agradezco que usted sea estricto, que usted, cierto, no se deje, y la letra con sangre entra. Y es verdad que o sea, siendo un país tan violento, normalizamos muchos comportamientos de abuso. Exacto, perdón que no te... Digamos, en el caso, el método de la profesora funcionó. Jamás en la vida le he vuelto a dar la espalda a un docente. Bueno, yo nunca voy a validar un comportamiento violento. Pero sabes que yo no soy tan políticamente correcta, ¿sí? Estamos hablando de un momento de la historia diferente, sí, en un contexto en el que la mayoría de los chicos, lo que tú dices, socioeconómicamente diferentes, o sea, de regiones diferentes, una profesora, 30 alumnos, o sea, una señora que tiene que inspira un respeto, pero los chicos malcriados, no sé qué.
ella no tiene la misma información que tenemos nosotros, ella tenía educación en conocimientos, en impartirlos, e incluso solamente en esta educación bancaria que enseñaban antes, ella no hablaba de pedagogía, por ejemplo, jamás. No, y que antes los profes eran los profes de todas las asignaturas, yo no sé, o sea, por ejemplo, en primero solamente tenías una profe y la profe te daba arte, te daba español, te daba las materias que uno veía en la escuela. Ve, Cris, ahí colocaste un tema que me parece fundamental y que creo que es un gran reto para todos nosotros los docentes, y es cómo colocar los límites con firmeza sin utilizar la violencia. No, Santiago, la violencia es necesaria. No, mentira. No, miento. Bueno, nosotros tenemos, digamos, te voy a contar algo que te iba a contar fuera de micros. Okay. Pero lo compartimos con todos nuestros oyentes. Offline, fuera del aire, pero resulta que tuve una clase, un curso, anteriormente tuve un curso, en el que no me respetaban, no sé si por la edad, no sé si había, tú sabes que a veces hay unos preconceptos porque desde que llegué eran difíciles. Entonces una de las estudiantes me dio a entender que para ella yo no era una docente, ¿sí? No le inspiraba respeto como docente. Pues ¿qué hice yo? Empecé a ser muy técnica en la manera de hablar, en el lenguaje. Entonces, muy técnica y además académica. Entonces empecé a citar, creo que te lo había contado en algún momento. Empecé a citar autores y siempre como a decir las fuentes de donde sacaba, de donde extraía lo que les iba diciendo. Entonces yo, bueno, iba citando, iba hablando, o los términos siempre técnicos. Entonces, profe, ¿pero qué significa eso? Empezaron como a ser más curiosos, tal. Y yo lo hacía, pues sobre todo por esta estudiante, ¿no? Pero sirvió con todo el grupo. O sea, todo el grupo comenzó a tratarme de una manera totalmente diferente. Ya había ciertos estudiantes que eran más respetuosos, pero empezaban a escribirme más, a enviarme correos, profe, mira, tengo este asunto con otra materia, ¿me colaboras? Y yo dije, caramba, me va a tocar. Sí, funcionó. Y entonces dije, ¿será que voy a tener que ser rimbombante y voy a tener que cambiar la estrategia? Pero sí, digamos que esa experiencia tuve ahí. Pero mira que es interesante porque fuiste sensible a lo que te estaban pidiendo los estudiantes. O sea, ellos querían un cambio y tú lograste identificar que hay quienes pasan toda su carrera sin lograr darle al clavo. Sí, así es. O sea, yo creo que todos recordamos, bueno, que para que volvamos a la historia del colegio, que en el colegio siempre había un profesor al que todo el mundo se la montaba, que era el profesor al que todo el mundo se gozaba. A mí eso me parece tan difícil, ¿cierto? O sea, pensando en si es difícil trabajar con adolescentes de, no sé, de los 18 a los 26 años, la inmensa dificultad que es trabajar con adolescentes de los 10 a los 17, porque están pasando por el momento más difícil de la vida. Y hay profes que los tienen que ver no solamente todos los días, sino durante todo su periodo escolar, ¿cierto? De los 10 a los 17 y los tuvieron los 7 años. Y se va creando como una relación de familiaridad muy difícil. Yo estudié en un colegio militar y después en un liceo de salesianos. Y habían unos profes, yo te digo, Cris, a los que los estudiantes o sea, disfrutaban, o incluso te digo que hasta planeaban cómo sabotearles la clase. Entonces, de robarles cosas que tenían de sus equipamientos, de copiarles. A ver, pero tú nunca fuiste de esos estudiantes, Santiago. No, yo hasta el colegio militar fui un joven muy. O sea, es que yo tuve una experiencia en la escuela muy positiva, en la escuela pública. Tenía como un tejido comunitario fuerte, tenía una red de amigos con la que me sentía muy identificado. O sea, tuve una experiencia muy gozosa. Y en los primeros años del colegio militar, o sea, y es muy difícil porque descubrimos que los colegios militares son esos colegios a los que los padres dicen como, bueno, no estoy contento con la forma como mi hijo se comporta, vamos a enviarlo allá para que le enseñen disciplina. Y todos los padres tienen esa misma mentalidad. Entonces acaba siendo una reunión de todos los hijos que, o sea, de alguna forma son, o sea, los papás sienten que su forma de comportarse. Los hijos difíciles. Sí, pero no quiero poner el foco sobre ellos, sino la forma en cómo los perciben sus padres. Porque es que eso también es muy difícil. O sea, yo sentía en todos mis compañeros esa frustración de sentir que sus padres, o sea, les caían mal a los papás. Y todos lo decían. Es que mi papá me mandó aquí para que me arreglaran. Estoy dañado, estoy roto.
Es increíble. Y esa sensación de desarreglo con los padres, había que soldarla con el compañero al lado. Entonces, todos los días había una pelea a puños le decíamos el ring, todos los días. Y eventualmente te iba a tocar a ti. Entonces, yo pasé de la escuela pública en la que la convivencia con los compañeros ya estaba más o menos arreglada, ya estaba adaptado, a esta locura en la que había que ir a pelear todos los días. Sufrí inmensamente los primeros años, pero uno se adapta hasta el infierno, ¿no? Entonces, a desarrollar agresividad, Y te digo, por supuesto que hubo momentos en los que uno cometió errores con los profesores. Y ahora pienso en las estrategias que ellos utilizaron para comunicarme la frustración de mi comportamiento con ellos, y siento que muchos fueron muy asertivos. Una vez un compañero le tiró un sacapuntas a un profe, y el que le tiró el sacapuntas fue inteligente y se dio cuenta de que tenía que irse lo más rápido posible. Yo estaba viendo cómo todo sucedía y vi el dolor del profe, y eso no sé, me dio risa. Entonces me quedé riéndome ahí, y el profesor al que vio no fue al que le tiró el sacapuntas, sino a mí, que me estaba... Y fue y habló conmigo como si yo hubiese sido el que le tiró el sacapuntas, y tuvo una conversación muy, muy limpia, muy firme, sobre cómo se había sentido. O sea, no me dijo como, hey, me tiraste el sacapuntas y no sé qué, sino, ve, me acabaste de tirar un sacapuntas y me sentí así. Yo estaba aquí, estaba haciendo esto otro, y yo no sé cómo él apeló a mi empatía. Y me puse, pues, me puse en su lugar, como, ¿cómo hubiese sido si hubiese sido yo el que le había tirado el sacapuntas? Y yo creo que logró eso, o sea, con mucha educación, con mucha diplomacia, y es algo difícil de lograr, ¿no? Porque en un momento de tanta frustración es más fácil gritar, venga, yo me lo llevo para coordinación, que lo echen a desquitarse. Sí. Y no, venga, es que yo soy un ser humano. Eso fue lo que pasaste por alto cuando te reíste de mí. Pues seguramente los profesores de los colegios militares también están enterados de esta dinámica. Porque los papás eligen estos colegios para sus hijos. Entonces empiezan dependiendo también de sus personalidades y de sus presaberes, eligen cómo corregir. Entonces, eso que tú dices en las dos historias hay un sacapuntas, ¿sí o no? Pero los docentes lo manejaron de una manera totalmente distinta. Total. No, y de una vez, pues, para cerrar ahí, eso es un caldo de trauma, una fuente de trauma inagotable. ¿Tú en dónde hiciste el colegio, Cris? El colegio estuve en un colegio de... Bachillerato. De sexto a séptimo, en otro colegio de séptimo a noveno, en otro colegio, esos dos públicos, en otro colegio volví a ser noveno, y al finalizar... No, mentira, yo no repetí, no recuerdo. Ese noveno porque estuve enferma. Y al finalizar, lo hice en un colegio ¿cómo se llama? Cuando, lo olvidé, de homologación de validación. De validación, ajá. Entonces... ¿Cuáles años validaste? Décimo, noveno, décimo y 11. Y, por ejemplo, ¿qué perspectiva tienes de la validación? O sea, hay muchos mitos y hay muchos discursos como encontrados sobre ese proceso, ¿no? Sí, mira, yo te voy a decir algo. En el colegio público normal, en el colegio normalito, ¿cómo se llama el colegio normal? Que no es de validación, Santiago. El bachillerato académico. Bachillerato académico, ok. Bueno, en el colegio normal, en ambas instituciones en las que estuve, fui muy excelente. De hecho, del primer colegio me salí porque me parecía muy sencillo. Oiga. Y yo quería, sí, yo era súper osada. ¿Eres? No, ya soy más práctica. Okay. Soy más práctica. Entonces, comprendí cosas que no comprendía en ese momento. Entonces, como yo sentía que estaba muy suave, yo vi, están diciendo que este colegio es más difícil, me voy para allá. Y me fui para ese otro colegio. ¿En qué momento te fuiste? O sea, ¿sexto, séptimo? Solamente hice un año, sexto. Okay, entonces, luego pasé a séptimo al otro colegio y bueno, en este colegio era un colegio de contabilidad, un colegio contable. Sí, era difícil, pero lo logré, ¿no? Porque era el reto. Cris, pero mira, estabas muy joven y ya estabas pensando en quiero un nuevo reto. Y, por ejemplo, no pensaste en voy a dejar a mis... Cansona, me era relajado. No, mira, como voy a dejar a mis amiguitos, a mis compañeritos del otro colegio, ¿no te dolió? Nunca he sido tan romántica. No, como de crear lazos fuertes con... No, y aparte que en un pueblo usted se ve con la gente fácil. Yo creo que es por eso, ¿no? Claro, es que estudiaste ¿en dónde estudiaste? ¿Cómo se llama? El Socorro Santander. Y suena por ahí, pueblito de mis cuitas.
de casas. ¿Cuántos habitantes tiene el Socorro Santander? Hace bastante ya leí que eran 3.000, pero yo creo que bastante ya, o sea, desde ahorita está muy poblado. Antes éramos como las familias de siempre, ahora voy y veo que ahora lo eligen ya para residir. Está siendo muchísimo más turístico, tiene una historia increíble mi pueblo, que fuimos incluso, el Socorro fue capital de la República por un día. No te creo. Sí, sí. Aparte, el Socorro es Buena historia, ¿no? cuna de la libertad de América. Ok. Porque antes que se firmara la libertad a nivel nacional, en el Socorro ya se había firmado la libertad. De hecho, allá se rompió el edicto. Un día más libres. Ajá. Y pues que a partir de la ruptura, bueno, de la ruptura del edicto en el Socorro, fue que se armó todo el conflicto que hizo que seamos libres El ahora. Socorro como la piedra angular de la libertad en Colombia. Me encanta ese rótulo. Y ven, o sea, de esas 3.000 personas, ¿conoces a 2.900 o...? No, nada, Santi, porque yo me vine hace 10 años, y pues empezando, no era una persona como muy sociable, ¿no? O quizás sí, pero normal, no demasiado amiguera. Entonces, hace 10 años, por eso te digo, las personas que estaban hace 10 años, ya de mi edad, ya se fueron, ¿sí? Sí, la mayoría migramos, la mayoría. O sea, siguen habiendo 3.000, pero son otros 3.000. Son sus papás, sus abuelos posiblemente, claro. y las personas que han llegado a residir nuevas. Entonces no conozco ya mucho de la población. Sigo conociendo a mi pueblo y reconociendo sus calles, ¿sí? Su política, como su funcionamiento, su estructura, pero es muy distinto, ¿sí? Ahora, volviendo al tema de la educación. En la validación me tocó una docente que era de matemáticas. Y te conté pues, que en los colegios comunes me había ido muy bien. Entonces era sobresaliente en matemáticas. Por ejemplo, yo hice ¿cómo se llamaba? Como estos que es como enfrentamientos matemáticos, ¿cómo lo llaman? Una competencia. Sí. Entonces lo hacían en intercolegiados. Y yo representaba a mis colegios, a los respectivos colegios en los que estuve, y siempre me iba súper bien. Wow. Entonces lo hacía en oratoria, en matemáticas, o sea, los representaba en todo lo que podía, y incluso sentía que me iba mejor y dominaba más la oratoria, pero me iba mejor en los intercolegiados de matemáticas, de pruebas matemáticas. Entonces yo me sentía súper buena en eso. Cuando en validación, cuando llegué, una profesora, la primera profesora que me dictó matemáticas allí, estaba dictando la pirámide de Pitágoras. Mira, es que tremendo. Te voy a contar por qué estoy en esa situación con ella. Entonces, creo que nos quedamos pegados. ¿Qué pasó ahí? Espérate. Bueno, una de las cámaras, ¿tal vez la tuya? Sí. ¿Se apagó? Ok. Espérate, que se apagó. Ya vamos. Se le fue la luz a la cámara. Ya vamos. Soporte. Espérate. Soporte técnico. Sí. Imagínate que me están llamando, pero me va a tocar. Hola, mi gente linda, volvimos. Espera, te pongo. Listo, volvimos. Problemas técnicos. Sí. Que no falten, ¿no? No faltarán. Bueno, yo que iba diciendo. De la profesora. Ven, pero Cris, nos dejaste los procesos de validación. Al final, esos procesos, ¿qué piensas de esos procesos? ¿Funcionan, no funcionan? Retan.
retan, porque no puedo decir que yo fuera la mejor en matemáticas. No, pero sí, eso es lo que nos estabas contando, que lo representabas al colegio, Claro, las competencias. pero yo era consciente de que había compañeros de aula mejores que yo en matemáticas, pero no tan extrovertidos como para participar en uno de estos concursos de competencias. Claro. Claro. Entonces ellos había que aplicar, sí, hacer una selección. Y ellos decían, no, pues yo prefiero quedarme aquí, sí. Entonces yo sabía que no era la mejor, pero entonces yo sí quería participar, sí. Okay. Entonces digamos que no miden como tal ni siquiera el colegio, porque no siento que el colegio se mida en eso o en números. Pero sí hace y sí motiva a que los estudiantes mejoren. Por ejemplo, pues yo tenía que, en ese momento no sé cuál cámara están viendo, yo tenía que, ya vi, yo tenía que estudiar mucho, ¿sí? Reforzar mis saberes para poder participar en cada una de las ediciones y además que eran filtros, ¿no? Uy. Entonces, ¿se estudia? Sí. ¿Queda para la vida? Sí. ¿Te enseña? Sí. Entonces, es una disciplina. Y para mí, me parece que funciona muy bien. Además que así funciona la vida, ¿sí? Hay muchos concursos durante la vida, hay rangos, hay niveles, ¿sí? Entonces, eso creo que es lo que debo decir de este tipo de... Y fíjate, Cris, que nos estás contando que competías en matemáticas, pero acabaste siendo comunicadora, ¿no? Bueno, interesante. Pero ahí va la historia de la profesora, es que estoy acá intentando... Ahí va la historia de la profesora. Resulta que en la validación estábamos aprendiendo lo de Pitágoras. Okay. Y nos estaba apenas enseñando, ¿sí? Lleno el tablero, todo el tablero lleno de números, de gráficas, de la pirámide. Entonces termina y todos así con cara de, uy, sano. Entonces dice la profesora, pregunta, ¿alguien tiene dudas? Entonces, todos callados. Y yo dije, nadie va a decir, pero yo tengo todas las dudas. Entonces yo dije, bueno, si vuelve a preguntar, digo. Entonces ella nuevamente, ¿alguien tiene dudas? Es la última vez que lo pregunto. Y yo, levante la mano. Sí, profe, yo. Entonces me dijo, venga por favor hacia el tablero. Cuando me levanto y voy hacia el tablero, empieza a decir, en la antigüedad se decía que las personas que no entendían este tema de Pitágoras eran los retrasados mentales. Bueno. Todos los compañeros riéndose, pero a carcajadas de mí, y yo pensando y replanteándome, ¿de verdad será que estoy mal? Y pues encima esta carga de ahora estoy en la validación, ¿sí? Desde ahí, Santiago, usted me pregunta 2 más 2 y yo dudo en responder. Sí, o sea, terrible, fatal. Terrible. Nunca volví a ser la misma que eran matemáticas. Bloqueé recuerdos de lo que eran las divisiones. Yo me sabía qué significa una factorización. Y yo, la definición, nada. O sea, usted me pone a dividir por 2. No, terrible. De ahí en adelante, yo fui la bully de la profesora. No. Porque cuando yo escuché que ella dijo eso. Creó el villano. Y momento canónico. Aparte, yo los miro y yo, se están riendo. Yo les dije a todos, se están riendo. Pero ustedes sí aprenderían, ¿verdad? Sí entenderían. Y se quedan como pensando como, pues sí, ¿no? Tampoco. Pero obviamente la que quedó en ridículo fui yo. De ahí en adelante me inventé canciones. O sea, esto es escuchamos pero no juzgamos. La Cristina de ese momento, ¿sí? Se sintió herida, no sabía reaccionar, ¿sí? Para nada, pero era una estudiante que estaba siendo bulleada por su profe. No, pero fíjate qué debe sentir, o sea, lo amenazada que debía sentirse esa profesora, lo triste que debía ser su vida para desquitarse de esa manera con un joven, ¿no? Con una joven en este caso. Porque, o sea, analicemos su respuesta. Perdón, Santi, no es que no quiera poner a Santiago, pero está molestando acá y mira, puedo ponerte. Pero igual me escuchan, ¿no? Lo importante es el mensaje y de verdad que es... ves que sí, la pantalla está como fallando. Bueno, ¿y qué? No, que en todo caso, cuando uno analiza este tipo de comportamientos desde la perspectiva de los profes, o sea, no nos olvidemos que el profesor pues también tiene una vida, ¿cierto? Tendrá una pareja, tendrá unos amigos, tendrá unos hijos y... Por supuesto, ¿cierto? Puede sentir la tristeza, la frustración que quiera. Lo que no puede hacer es descargarla en los estudiantes. Porque es que básicamente lo que ella te dijo es, o sea, no te dijo que no estabas en la capacidad de aprender, te dijo
que odiaba su vida, que odiaba ese momento por el que estaba pasando, que hubiera preferido no estar ahí. Pero lo que tú decías, uno a los 13, 14 años no es capaz de entender que lo que el otro le está diciendo es que su vida no le gusta. Ojo, Santiago, además, esta profesora estaba diciéndole esto a un aula en la que no solo había estudiantes como yo de 13, 14 años. Ahí la más jovencita era yo. A mí me recibieron por buena gente, pero en las validaciones hay estudiantes que los papás consideran difíciles, que los colegios han rechazado, ¿sí? Personas que no pudieron estudiar más jóvenes y que tuvieron que acceder a la validación para poder terminar sus estudios. Estamos hablando de, yo me gradué con un señor con una señora de 56 y un señor de 62 años. Admiro a esas personas, Cris. Eso me llena de energía, me llena las personas, porque es que eso es muy difícil. O sea, las personas no se dan cuenta lo frustrante que es no terminar esos procesos educativos. Y de verdad que admiro las personas que tienen la valentía de retomar cuando son adultos, de hacer el par en la vida y decir, quiero terminar el colegio, quiero terminar esta experiencia, quiero terminar el proceso. No es nada fácil someterse a la validación, pero fíjate que me gusta mucho la perspectiva que tú nos estás dando porque se disfruta, ¿no? Se puede disfrutar. Mira, a mí me parece que se habla muy mal de la validación, ¿sí? Sí, se habla súper mal de los perdedores. Estuve en una validación paga, ¿sí? Y esto ¿a qué me refiero? En la validación paga hay personas que están eligiendo pagar para estudiar, ¿sí? Okay. No eligiendo, que les toca muchas veces, porque las validaciones públicas te van a exigir una intensidad horaria o una intensidad de frecuencia diferente. ¿Por qué? Tendrás que ir, por ejemplo, todas las noches. La mayoría de los que están en la paga es porque tienen que trabajar o tienen hijos, o sea, no pueden tener esa intensidad, ¿sí? Entonces, prefieren un solo día a la semana, ¿sí? Y el resto de trabajo autónomo. Entonces, a lo que voy es que ahí es donde te das cuenta que, y bueno, estamos hablando de gente que pueda tener acceso a pagar, ¿no? Digamos, tiene el dinero, pero es gente que elige estudiar, claro, en su mayoría. Por ejemplo, yo tenía la edad que tenía, pero me pagaba el estudio yo misma. Entonces tenía que trabajar y estudiar. Para mí ir a estudiar era lo más delicioso, lo más sabroso del mundo. O sea, yo llegaba el fin de semana, yo era la más feliz. Entonces, y esto no lo veía, no veía que solo me pasaba a mí, esto les pasaba a ellos también. Ellos lo estaban esas aulas disfrutando. Están llenas de historia, ¿no? De miles de historias de estas personas. Ven, voy a tocar el cable acá que veo que está... Sí, si quieres, ¿le puedes dar clic ahí a la transición? Para que... Espera, creo que ahí me van a ver a mí y les termino de contar mientras, ¿o qué? Sí, por favor. Miremos a ver si me están viendo. No sé qué está sucediendo ahí. Tienes que hacerle como el cable... Bueno, lo que pasa es que aquí tenemos... Fallas técnicas hoy. Un pequeño cable. ¿Tú qué dices? ¿Hay malas vibras? No, ese cable quiere validar. Ya sabes cuál es. Quiere validar. No, tienes que hacerle. Bueno, les voy a ir contando como para no perder el hilo y para darle tiempo también al tema técnico, a la falla. Y es que en las validaciones, nada, yo te aviso. ¿Vamos a un corte? ¿O qué dices? Ahí ya se está viendo la pantalla. Sí, ya. Ya. ¿Tienes detectado cuál cable es? Sí. ¿Sí? Listo. Entonces, a lo que hoy es que esta docente no sabía dónde estaba parada. Porque si hubiera estado consciente de que sus estudiantes eran esos, ¿sí?, que estaban realmente felices de llegar ahí, que querían aprender, ¿sí?, genuinamente, pues no creo que hubiera hecho eso. Y pues obviamente no tenía vocación. Pero, ojo, estamos hablando de que ahorita yo soy profesora, pero yo en ese tiempo fue bully, como estudiante fui bully de esa profesora. Y entonces hacía las arengas para que cada vez que entrara a clase le cantáramos ciertas cosas, así. No, es increíble. Ella renunció. ¿Y qué le cantaban? Yo ya no me acuerdo. Pero, por ejemplo, cuando había reggaetones así muy pegados, entonces le cambiaba la letra y así. Le ponía la pista. Hagamos el ejercicio. ¿Cómo llamaba la profe? Fatality. No, yo no me acuerdo cómo se llamaba. Ok, un saludo para esa profe, ¿no? No me acuerdo. Donde quiera que esté. No merece que... No, es que sí te da cosa. O sea, con el tiempo digo, fui mala. ¿Era una persona fui mayor? mala. ¿Dime? ¿Era una persona mayor? ¿Cuántos años tendría en ese entonces? No, 30 y tantos.
O sea que ahorita debe tener unos 40 y pedacitos. De pronto es profe también, todavía debe seguir siendo profe. Seguramente. De pronto le gustan los podcasts de educación. ella me recuerda. Porque, ¿Te recuerda? Sí, ella me recuerda. No, pues que me imagino que no lo va a olvidar a Y en el ninguno. pueblo, pues uno coincide con todos. Ay, no te creo. Sí. Una vez me la encontré, iba con la familia, con las hijas y el esposo. Y algo les dijo, sí, y las hijas me miraron mal y yo, perdón. Pero estaba muy niña y qué, pero miren que, mira que me marcó, ¿no? Entonces, ahora me pongo a pensar, por ejemplo, en estas personas de la validación. Y digo, en la validación sí se aprende si tú tomas la decisión de aprender. Que dicen que en el colegio común, ¿sí? Tú aprendes más que en la validación. A mí me parece que no. Que uno aprovecha más el tiempo cuando está validando, si lo desea hacer así, ¿sí? Entonces, en un solo día tú tienes clase por ejemplo, de 6 a 6. Uf, con un fuerte. Claro, con 1 hora para almorzar, ¿sí? Pero si tú lo deseas, esa intensidad es una intensidad real, ¿verdad? Cambio a veces en el colegio, que estás de lunes a viernes, mediodía, entonces tienes tus huecos, ¿no? Entre 15 minutos entre cada clase, pero de aquí a que llegue la profesora, que borre el tablero, esas cosas no en la validación muchas veces no van a pasar. Ojo, estoy diciendo que pues de todas maneras en la validación pueden ser más condescendientes con uno porque las condiciones pues son distintas y ellos muchas veces las reconocen. Pero creo que si tú, es que un docente es un docente, el mismo docente que nos dictaba a nosotros dictaba de lunes a viernes en otros colegios. Entonces, eso que enseñó en otros colegios también nos lo enseñó a nosotros. ¿Por qué es diferente? Pero bueno, ¿sí? Entonces, o sea, aquí tenemos un evento canónico en la historia de Cris y venía siendo una joven muy sensible y muy receptiva al conocimiento matemático. Una docente que estaba atravesando por un mal momento en su vida fue violenta contigo, ¿cierto? Esto generó como un bloqueo a ese tipo de conocimiento y entonces aquí empiezas a hacer un viraje hacia las ciencias humanas. ¿Cómo sucede eso? ¿Qué? Bueno, yo siempre he creído que tengo un talento como para escribir, ¿sí? O para leer. Entonces me enfoqué más en eso. Ojo, yo siento que también un poco como propulsado por como pues se puede decir que maestros de la vida, no solamente académicos, ¿no? Entonces yo me cierro totalmente a las matemáticas y comienzo a explorar la lectura, digamos, a proponerme más. ¿Qué empezaste a leer? Eso da un resto de pena. Cuando había Encarta y todo esto, había unas enciclopedias, las grandototas. Que las vendían puerta a puerta. Sí. Y que venían como por abecedario. Sí, entonces sí. uno buscaba. Que ahora son decoración en las casas, ¿no? Sí. Sí, ahora están, digamos, en desuso. Ya, Sí, digamos que no. ¿Quién lee una Sí. enciclopedia? Y es normal, eso está bien porque tenemos el acceso en otro lugar. Pero lo que hacía yo no hacía lectura de libro, no. Yo decía, oiga, hoy chévere saber, no sé, de animales marinos. Entonces me iba a la enciclopedia, buscaba y entonces empezaba a leer y yo, y sin darme cuenta, entonces ya eso era cultura general, ya, entonces empezaba a leer y me empezó a gustar bastante. Entonces yo dije, bueno, voy a aprender, y me acuerdo una vez, yo dije, bueno, tal país, comencemos con un país y aprendemos dónde está el país, la ubicación, la extensión, el idioma. Mejor dicho, entonces, te convertiste en Crisipedia. y no lo compartía con nadie. ¿Sí? Ok. No lo compartía, pero entonces llegan las personas a conversar y es que hay muchas personas muy curiosas. Entonces, cuando empezaron a decir, no, es que hay una plataforma que se llama YouTube y ahí uno puede buscar si hay sirenas reales. Entonces, yo no busqué las sirenas reales, pero que ahorita sí las busco. Ahorita sí me interesa si son reales o no, pero empiezo a ver que ahí en YouTube había datos curiosos, no sé qué, y te llevaba a unos libros virtuales, a poder hacer lecturas digitales, y ahí empiezo a leer. Y de ahí no hubo marcha atrás. De ahí en adelante
yo dije, ya, esto es lo mío. El maravilloso mundo de la lectura. Sí, me acuerdo que ponían el nombre del libro que recomendaban, una descripción chiquitica y el enlace. Gratuito, todo gratuito. Y entonces, cuando había un libro sobre el amor, ¿sí? Entonces, ¿qué es amar? No sé qué, y un poco poético. Y yo, uy, ¿qué es esto? Y yo dije, no, a mí no soy muy de películas. Okay. Porque yo soy de libros. Entonces, cuando yo empecé a leer, así, yo ya no me soporto, no tolero la película porque el ritmo de la película es muy rápido. Entonces, por ejemplo, que ya me vi Cónclave, ¿la has visto? La del Papa. Sí. Sí. Y Valenta. Sí. Uy, me encantó. ¿Te gusta ese ritmo? Por ejemplo, la película El Señor de los Anillos. ¿Las has visto? Toda la saga me encanta. A mí también me encanta, pero me tocó verla 7 veces para entenderla. Porque hay muchos, o sea, son muchas cosas que convergen, ¿no? Son muchos, digamos, no solamente hay que verla, sino que hay que comprenderla para poder disfrutarla. No, el mundo de Tolkien es espectacular. Y me gustó muchísimo, pero el ritmo es muy rápido. Entonces ahí fue que... Pero bueno... Y ven, Cris, y el libro que marcó así el primer libro que marcó tu vida, que tú dices, uy, este fue mi puerta de ingreso a... Yo creo que, bueno, mira, a mí me pasa algo y es que es muy banal. Para que yo fuera la persona que soy, banal, ya vas a ver por qué, tuve que leerme varias veces Orgullo y Prejuicio. Uy, de Jane Austen. Sí, y no es precisamente el género que más me guste, pero ¿qué pasa con Orgullo y Prejuicio? En la lectura, si bien hay palabras rimbombantes y todo, que yo al principio, bueno, me chocaba mucho al principio, también hay un tema de historia, ¿sí? Una guerra atraviesa la historia y hay un romance, ¿sí? Entonces me di cuenta que a mí me gusta la guerra. Sí, en general, o sea, me gusta saber de la guerra, ¿no? Y me gusta conocer respecto, ¿no? Que me guste vivir la guerra. Entonces, ahí me di cuenta que las lecturas que tienen que ver con guerra me gustan. Y lo que me motivó fue un libro de romance. Y todavía, o sea, ahorita, por ejemplo, tuve que comprar una edición especial ya hace ratico porque me llenó el corazón, ¿sí? Pero, por ejemplo, Vuelta al Mundo también me gusta. Yo digo que las lecturas, por ejemplo, de depresión, así... Pero esos primeros libros, o sea, por ejemplo, este que me estás contando de Jane Austen, ¿qué sientes que fue lo que te conectó, que te dio ahí? Pues yo iba a decir eso, que cuando hablé de la depresión, Jane Austen dice que está en depresión cuando le escribe. Okay. Creo que eso ayuda a que el ritmo sea también lento del libro. Okay. Y creo que eso te conectó con ella. Claro, y me enseñó lo que soy, que yo tengo que ir lento. Si yo voy muy rápido, como que algo pasa en mi cerebro, como cortocircuito. Entonces, eso me gustó mucho, ¿sí? Pero sí, bueno, si hablamos ya de lecturas más profundas, digamos, yo no soy muy de Gabriel Esa es una lectura muy profunda. ¿Sí te parece? Súper, claro. Pero si hablamos ya, digamos, y para ser más amigos, no, yo, digamos, a mí me encantaba Gabriel García Márquez. Me encantaba, pero una cosa, y creo que eso ¿Y recuerdas también, cuál fue el primer libro que leíste él? ¿sabes qué no? Yo no creo saber, pero yo creo que debe ser El Coronel. No tiene quien le escriba. A uno le ponían en el colegio los cuentos peregrinos, los 12 cuentos peregrinos. Sí es cierto. Y cuando en ese tiempo le tocaba a uno, si no tenía el dinero, imprimir... Sí. El profe directamente no lo hacía. Yo creo que lo leímos en sexto y el profe es como, bueno, vale 12.000. Y los papás de uno, ay, 12.000 pesos, pero ¿de dónde lo vamos a sacar, vea? Sí, total. Bueno, en el colegio en el que yo estaba había también una biblioteca libre, pero en esta biblioteca, en los colegios públicos, en esta biblioteca todos los del pueblo habíamos donado. Entonces ahí también había, pero buena. Había, creo que Colombia Amarga, que se llama el libro. Uno que se llama así, Colombia Amarga, estaba como unas 7 veces. Okay. Y me dice la del archivo. La bibliotecaria. La bibliotecaria me dice, mira, me dice, Cris, no, hay 7 libros de Colombia Amarga, sí. Me dice, hay 7 libros,
y no, nunca lo han leído. Te quiero llevar uno, tengo un libro allá en la casa y no, nunca, mira que no lo leí, de pronto lo inicié, no lo leí y yo dije, sí, o sea, sí los donaron o los botaron, ¿sí? Okay. Porque no los consumíamos. Entonces, no sé, ahí queda como la pregunta también en cuanto a eso. Pero sí, a mí me pasa mucho que Orgullo y Prejuicio es para mí ese inicio. Aparte, que es más sabroso de leer cuando uno está pequeño, algo, digamos, que tiene una trama de algo que a uno le gusta. Total. Cuando uno está más, bueno, ahí no sé tan pequeño, es más bien adolescente, porque no sé si a ti te tocó, pero yo tengo tantos recuerdos en el colegio de Nacho leer. ¿Verdad? ¿No te tocó la Nacho leer? De la cartilla de aprendizaje. Sí. O sea, tengo eso, y el olor del papel, el papel mojado, de los colores, de la textura, o sea, es una de esas La cartilla de Nacho. Nacho leer se llama. Sí. No, me acuerdo impresionante, o sea, te lo digo que lo tengo. Yo no me acuerdo mucho de la cartilla de Nacho. Me acuerdo muchísimo. Mamá me mima. Me acuerdo mucho de esa cartilla y me acuerdo mucho de otros libros y esto me enamora de los que hacen libros para niños. Los colores, las texturas, recuerdo el libro como pasajes de viaje y fíjate que es algo que aprendí en Buenaventura y es que nosotros, o sea, qué diferencia a las centralidades de las periferias y es la relación que hay con la lectura, es decir, yo nací en una periferia, ¿cierto? En Robledo, en Medellín, pero Robledo parte alta, ¿cierto? Y incluso allá había una biblioteca cerquita y tú te ibas para la biblioteca y la biblioteca estaba llena de libros para niños. Entonces tengo muchos recuerdos de mi infancia, de estar cogiendo libro por libro, a ver cómo se sentía, a ver a qué olían, a ver cuáles eran los colores. Me acuerdo de una historia en particular de un erizo al que no puede abrazar a ningún otro animal, porque les hace daño. Entonces el erizo solamente puede abrazar a otro erizo. Y mira que me parece muy curioso porque acabé escribiendo sobre ese tema en la maestría, en mi tesis de maestría sobre soledades vecinas. Y claro, mira, acabo de darme cuenta que hay una relación entre esas dos cosas. Wow, bueno, qué importante es volver sobre esas memorias. Y siento que eso me generó un gran amor por las personas que se esfuerzan por crear contenidos para los niños. O sea, y que que entienden que el niño quiere explorar todas las dimensiones, ¿cierto? Desde cómo sabe el libro. O sea, yo me acuerdo de morderlos, de llevármelos, incluso ya estando muy grande. Eso me parecía fenomenal. También, quería referirme a la distancia que había entre esos primeros libros que consumimos de niños con los que ya tenemos en la adolescencia. Porque yo recuerdo en el colegio... Pero tú me preguntaste de niña, ¿no? Ah, sí, no, total. Literal. No, de niña me leí ese, ¿no? Ay, Orgullo y Prejuicio. ¿Cuántos años tendrías? No sé, yo creo por ahí 5 o 6. Uy, no. Chiquita. Pero fuiste muy precoz. No, pero ese Orgullo y Prejuicio fue diferente a los 15 y es diferente ahora. Ah, total. Por ejemplo, cuando niña también, chiquita era que estaba Walter Rizzo. Okay. Era lo más, y era lo más asequible. ¿Y qué leíste de Walter Rizzo? No, pero ese tiempo que eso no me gustaba. Yo no entendía por qué existía ese tipo de libros. Yo decía, ¿pero esto para qué? Y claro, porque uno no está buscando sanación ni nada de eso. Entonces se me hace muy, muy, muy gracioso que de niña haya leído ese, porque ya de más adulta creo que empezaron las sagas de vampiros y las cosas así. Ah, total. No caí en ese nicho, pero me parece muy bacán. Pero sí, todas mis compañeras del colegio recuerdo que Crepúsculo era una cosa, oiga, pero ese joven sedujo a toda una generación. Todas eran enamoradas de, ¿cómo se llama él? No, pero es que yo no vi la película, pero y tampoco, digamos, la saga de vampiros. En mi caso no fue Crepúsculo. Yo me veía las de Brujillizas, bueno, me leía, eso bueno, sí me gustaba. esto acabo de conocerlo, Brujilliza. Sí, y así se llama, tanto el libro como había una serie y todo. Wow, ¿y es que una saga de libros? Sí, y creo que la autora real, porque hicieron la saga, pero la autora real están descubriendo que fue como un plagio, y la autora es colombiana, no sé si ya falleció, bueno, pero era una colombiana. Entonces yo decía, pero vea tan raro porque menciona como municipios, ¿no? De Colombia. Y yo decía, tan raro porque lo mezclan con temas europeos. Y yo, pero sí suena como un pueblo de acá. ¿Sí? Por ejemplo, que tú estás leyendo y tú en Yondó, y yo,
algo así, un ejemplo, no recuerdo ahorita, pero entonces así, Los vampiros de John Doe. claro, sí, y yo decía, qué tan raro, y luego vi, no, la noticia, ¿no? Entonces la famosa serie, no sé qué, que era un plagio, y yo dije, tiene mucho sentido, porque realmente sí, en la lectura se nota que hay unos pueblos de acá de Colombia. Pero bueno, y llama la atención porque el tema de lo de brujos, de no sé qué, se toma de una manera totalmente diferente. Ahorita es más, no está tan bien visto, pero los jóvenes han consumido, creo que también series y novelas similares, que ya no son Crepúsculo. Por ejemplo, ya creo que las personas no consumen, bueno, los jóvenes no consumen mucho eso, pero sí sé que hay una serie de una chica vampiro. Voy a tener una sobrina, una de mis, es una sobrina, una prima pequeña, era con ¿cómo se llama? ¿La chica vampiro? Sí. No, pero es una cosa enferma, o sea, 24/7 podían ver. Claro, porque es que a nosotros nos tocó una generación en la que si uno le gustaba un programa tenía que esperar o al otro día o a la otra semana a la siguiente emisión. Pero era más fuerte, la trama era más ruda, ¿sí? Lo que nosotros leíamos de brujería literal, en el libro había hechizos de brujería. En Brujillizas. Sí, señor, y es que se llamaba Brujillizas, pero no es como así como las mellizas brujas. Era una vaina. Lo amarro sin dañarlo. Y y había secuelas. Entonces en cada secuela era una cosa diferente, había muertos diferentes, o sea, sí, de todo. Que es increíble la relación que tiene la historia colombiana con la brujería, ¿no? Aquí es muy fuerte. Y con la brujería de alta alcurnia, pero también de la brujería de la bajeza, ¿no? Tráigame una foto de un familiar y bueno. Que bueno, que digamos que ahorita se está normalizando un poquito. Creo que se está normalizando y lo estamos viendo diferente, que no está mal porque las creencias son creencias, ¿sí? Pero que todo el tiempo estamos buscando, digamos, yo creo que viendo que, por ejemplo, Chica Vampiro nunca va a tocar un tema tan delicado así de frente, pero sí, por ejemplo, no sé, ¿no te ha pasado en redes sociales que te sale la tarotista? ¿La tarotista? Sí, ¿Qué es eso? Señor, la que te lee la carta. Si te llegó este mensaje, es porque lo necesitas escuchar. Uy, no. No, mira, sale en Instagram. O, por ejemplo, sé que alguna de estas opciones te ha salido porque eso es así. ¿Quieres manifestar? Manifiesta no sé qué. Entonces, ok, sí. Intenciona el agua, el no sé qué tal. Entonces tú quieres convertirte en tu mejor versión, entonces tienes que escribir tantas veces no sé qué y aplicar no sé qué. Entonces yo digo, y digamos cada vez que los estudiantes vienen a mí a decirme, profe, pero es que usted no lo ha manifestado, pero es que usted, pero ¿qué manifestar? Claro, algoritmo me refresca la mente. Y yo, ay, sí señor, yo sí he visto cosas de esto. Entonces es un concepto muy poderoso el de manifestar. Sí, y mira que en Brujillizas habla de eso. Manifestadoras. Sí, señor. No dice manifestar, okay, pero entre los hechizos estaban los rituales o los ritos a los que se refieren ahorita, digamos, estas personas espirituales que salen. ¿Cómo definirías manifestar? Uy, manifestar es hacer brujería. pero yo entiendo que es algo, entiendo que es algo muy simple y es expresar de una forma contundente y voluntariosa qué deseas que suceda, ¿cierto? Como quiero esto, quiero que esto suceda, quiero que esto me pase, lo estoy manifestando, ¿no? Quiero llegar a ser profesional, quiero graduarme, quiero ser mi mejor versión, quiero que haya amor en mi vida. Sí. Lo manifiestas, ¿no? Lo sacas de ti, lo expresas con fuerza, que también he visto que le dicen decretar, ¿no? Como decreto esto, quiero aquello, que me parece algo muy positivo, ¿no? O sea, se está demostrado que la forma en cómo nosotros nos comunicamos afecta la forma también en cómo nos comportamos. Lo que nos decimos a nosotros mismos es muy importante. Es que es diferente. Lingüísticamente tienen mucho poder las palabras, ¿sí? Sobre nuestros pensamientos y nuestras acciones. Pero el tema de manifestar es que las mismas personas o los mismos creadores de contenido que hablan de manifestar te van a decir sobre manifiesta tu pareja, por ejemplo. No solo manifiesta tu futuro deseado. ¿Y cómo es manifestar la pareja? Entonces dice, por ejemplo, haz una carta al universo con no sé qué, Esos eran rituales que uno veía y te digo, en los libros, y rituales que si te vas pues a la historia se han hecho en brujería, se usan en la brujería. Pero eso tiene como algo terapéutico, ¿no? Y es que, bueno, que tú seas capaz de expresar tu deseo y después, por ejemplo, quemar la carta o, ¿cierto? Que el mensaje, eso le da como un contenido ritual,
en parte como para ver cómo pasa el tiempo, cómo tu deseo... Pues es que por ahí puede ir la cosa, ¿no? O sea, puede ser que la misma que llamamos brujería, no sé si tenga que ver con eso, no lo sé, pero yo a lo que voy es que, digamos que siempre buscamos poder conservar o recordar este tipo de información o de raíces, porque también son raíces, de diferentes maneras. Y pues ahorita hablamos de manifestación, que viene a ser lo mismo, ¿sí? Digamos, en los libros hablaba de la visualización, ¿sí? Entonces, la persona, cualquier persona del municipio, se enteraba que llegaba el brujo. Entonces el brujo le decía, bueno, para que tú puedas conservar tu salud y esto, tienes que cerrar los ojos. El brujo. Sí. Y él decía, ve busca el dolor, ¿dónde lo sientes? Mira el dolor a los ojos, ¿sí? Mira el dolor a los ojos, no sé qué. Era un ritual de sanación en el que la persona tenía que buscar la célula específica. Brujo, homeópata. Pero dime si no es un poco así. De hecho, se toca el tema de la mentira, ¿no? De la manipulación, perdón. Y es que llegaba, y siento que ahora es mucho más fácil, llegaba la persona a la consulta y por X o Y el brujo ya estaba enterado. Entonces, que había brujos también que eran malos, ¿sí? Entonces, y solo, digamos, en este caso no era dinero, era trueque. Entonces, también existía pues la manipulación, ¿no? Yo sé que te duele en tal lugar y no sé qué, y tu corazón está atravesando tal cosa. Ok, ¿cómo Brujillizas nos permite pensar la brujería en Colombia? Y mira que no está ambientada en Colombia. Si bien menciona unos pueblos o como unos lugares en Colombia, está ambientada en Europa. Bueno, pero mira algo que te marcó en el colegio. Pues no me marcó, pero sí creo que consumía mucho esto, sobre todo por lo mismo. Alto consumo de brujillizas. No, y por lo mismo, atraviesa la guerra, va lento y tiene un trama de romance, que pues a todas nos gustaba, que el tema de los vampiros, a la mayoría. ¿Te gustan los vampiros? Pues en ese tiempo sí. ¿Ya no te gustan los vampiros? No, pues ya me parece una te cambiaste al cierta team cosa hombres lobos. más bobita, pero en ese tiempo sí. No, y es que esa es una tentación interesante, ¿no? Pero porque estamos hablando de eso. Porque estamos hablando de los gustos culposos, el que si me pones a decir ahorita. ¿Te parece un gusto culposo? Uy, sí. Sí, porque digamos que en ese tiempo no consumí nada que me instruyera, o de pronto sí. Todo eso instruye, o sea, porque eso alimenta la imaginación, sobre todo la lectura estimula mucho. Y a mí me parece muy triste que muchas veces en los escenarios escolares, por querer recomendarte, ¿no? Entonces los grandes textos, entonces vamos a leer el Quijote, sin que en ti haya nacido un interés genuino por saber qué pasa ahí, te matan. Eso lo dice Stanislao Zuleta en Sobre la lectura, y es a muchos jóvenes les arruinan grandes obras, grandes clásicos, por querer obligarlos en el colegio a que los lean. Sí. Entonces hay muchos libros que... También, mira, por ejemplo, se ponen de moda ciertas lecturas y por ejemplo, también está la cancelación, ¿no? La cultura de la cancelación ha sido de siempre. Por ejemplo, recuerdo que en ese tiempo había muchos que leían, había una serie de libros que eran muy bonitos, que tenían nubes, no sé qué, no lo recuerdo, pero sí recuerdo que en ese tiempo también mucha gente consumía Coelho. Y mucha, o sea... Todavía, Pablo Coelho todavía se consume mucho. Bueno, pero entonces empezaron a decir que Coelho no era digno escritor, entonces que los que lo leían, que eran muy banales, no sé qué. Entonces empiezan a consumir a Coelho, pero a escondidas. ¿Sí? Pero eso pasa en todas las artes. ¿No te ha pasado no, es que no pueden escuchar a Ricardo Arjona, que porque Ricardo Arjona tiene una fórmula para que las canciones le peguen? Y es, bueno, entonces muchas veces en muchas entrevistas que le han hecho, él dice, pues bueno, si la fórmula es tan clara, ¿por qué no le pegan a usted sus canciones? O sea, si hubiese una fórmula, todos seríamos famosos, ¿no? O sea, ellos logran llegar al público de alguna manera, detectan algo en la sensibilidad de los demás, y puede ser que nos guste o no nos guste, pero Paulo Coelho ha sido leído por prácticamente todo el planeta, ¿no? Es una cosa increíble. Pues ahorita que te diga, no tengo claro, digamos, una lectura de Coelho, ¿sí? Pero estoy segura que en algún momento alguno de sus títulos me llamó la atención, ¿sabes? Ok. O sea, quizás si no hubiera como tenido tanta mala referencia de él, yo creo que lo hubiera leído. Es que se trata de, o sea, yo creo que con la música tenemos una relación quizá más transparente,
porque uno no puede evitar que le gusten cierto tipo de canciones, ¿no? Hay canciones que están hechas como para uno, que le casan a uno como un guante. Total. Así sean cosas vergonzosas. O sea, yo te digo aquí, me confieso, de pequeño, obviamente a muchos de nosotros nos crió en parte la televisión, ¿cierto? Pasábamos mucho tiempo con la televisión. Entonces todo lo que tiene que ver con los intros, con los openings de las series, de las novelas, de los animes, de las caricaturas, se me quedaron. O sea, me encanta y tengo una playlist de solamente las intros de todo lo que habían. Entonces, ¿verdad? Me encantan. Por ejemplo, me encantaba la intro de una novela colombiana que se llamó Perro Amor. Uy, no, después la colocamos. No, sí, espectacular. La iré buscando. Así sea para que nos bajen el video. Que esa novela con Manolo Cardona me encantaba. Había otra novela que se llamaba Cartas de Amor. Ay, no sé cuál. No, es que yo ya soy más señor. ¿Quieres escucharla? La de Perro Amor. Sí. A ver, para que vengan los recuerdos. Aquellos tiempos. Dale, a ver. Pero vamos a recordar cómo, con nostalgia, no. No, con saudade, que hablamos ahorita de eso, ¿Qué ¿no? es saudade? Cuenta. Es recordar el pasado con alegría, ¿cierto? Que es, digamos, el antónimo, lo contrario a la nostalgia, que es recordar con tristeza, ¿cierto? Lamentarnos de que algo sucedió en el pasado y no podemos volver a ello, ¿cierto? Como, ay, tan feliz que fui en este momento y me da tristeza que en este momento no sea así o no poder volver. La saudade sería recordar eso con felicidad, como qué bien que en el pasado logré ser feliz, ¿cierto? Qué bien que en el pasado logré compartir esto. Son dos posiciones diferentes frente a la vida. No, bueno, tengo saudade de esta canción. ¿Quién soy? A veces ni yo mismo me encuentro. No es. Pero sí me acuerdo, al ver aquí a este personaje, sí me acuerdo de haber visto esta, pero no es esta. No es. Jesús. Pero esta sí. Uy, pero esto no es de ayer, esto es de antier, Santiago. Perro sentimiento, me has mordido el corazón. Dana García, ¿no? ¿Qué recuerdos? Mueve dentelladas, abren surcos de pasión. Ojo, es que, Santiago, esto es de 1998. Yo soy modelo 92. Perdón que no la puedo dejar más, No, pero no. siento que pueden banearnos por esto. No, yo soy modelo 92 y... o sea, te digo, la escucho y inmediatamente se me viene un montón de recuerdos a la cabeza. Pero usaba esto para decirte que con la música uno no escoge muy bien cuál va a ser la lluvia que le va a calar hasta los huesos. En cambio, siento que con la literatura es algo diferente porque hay libros que te buscan. Y la música es diferente. O sea, cada arte es para estimular de manera diferente los sentidos y diferentes sentidos. No, y te enamora diferente. O sea, una canción te enamora muy diferente como te enamora un libro. Es que no, exacto, es un amor diferente porque el enamoramiento es diferente. Por ejemplo, tú ves un libro y tú dices, ¡ay, qué portada tan bacana! ¿Sí? Por la portada. Pero literal, juzgas por la portada o porque te lo recomendaron, ¿sí? Pero una canción, tú vas en un taxi, la escuchas, nada que hacer, me gustó el ritmo, me meneé, ya. Mira, por ejemplo, que a mí me encontraron, de los primeros libros que me encontró fueron los viajes de Gulliver. Y esos viajes de Gulliver Háblanos de los viajes de Gulliver. No, los sufrí mucho. Estos libros, yo conviví en mi infancia con un tío, tendría por ahí que unos 15 años más que yo, y él tenía unos libros que nunca leía en una repisita, pero estaban ahí como de adorno. Sí. Y yo pasaba mucho tiempo solo, entonces era muy curioso, entonces todo lo quería mirar, todo lo quería tocar, todo lo quería oler, y tocando y cogiendo los libros, de repente acabé que con los viajes de Gulliver para arriba y para abajo, estando muy pequeño, y no disfruté para nada la lectura, o sea, nada me gustó del libro, más de los liliputienses, los chiquitos, como que no logré conectar con el libro, pero pasé mucho tiempo con él, y no sé por qué desarrollé como un hábito de tratar de conectarme con el libro, como de que me dijera algo, de abrirlo en alguna página, y nunca sucedió. Pero de ahí heredé ese comportamiento de tratar de pasar tiempo con los libros, de preguntarles cosas, de conversar con ellos. Y después de besar muchos sapos, me enamoré de un libro, pero perdidamente. O sea, te digo que es un amor que sobreviví hasta hoy. Me enamoré del Retrato de Dorian Gray. Y ha sido un texto que me ha acompañado. Y que lo que tú decías, o sea, cada lectura es una perspectiva diferente. Bueno, háblanos un poquito del Retrato. Por ahí sí, es la primera referencia en la que puedo como conversar. No, o sea, yo siento que
la primer sensación, ese primer amor, fue la libertad expresiva que tenía Lord Henry Wotton, que es un dandy, ¿verdad? Es una persona de alta alcurnia, que se mueve en una sociedad sibarita, ¿verdad? Llena de lujos, de placeres contemplativos, que es una forma. Ellos eran flaneurs, ¿cierto? Eran personas que disfrutaban muchísimo todo el mundo del arte, había como las fiestas, ¿cierto? Era una forma de ser aristócrata, pero un aristócrata consciente, intelectualizado, que es capaz de expresarse de una forma inteligente, que los demás perciben como alguien que de gran influencia y referencia. O sea, vamos a decir que son los influencers de esa época. Pero fíjate que esto me parecía muy interesante por la forma en cómo este personaje lograba comunicarse de una forma tan transparente, o sea, como rompiendo todo lo que yo conocía con mucha elegancia. Yo creo que ese para mí fue el despertar a qué significa el estilo, qué significa la elegancia. Y yo creo que en ese momento no logré captar el terrible daño que le hizo a Dorian, por la influencia que ejerce sobre él. Después el mensaje se va convirtiendo, ¿no? Porque yo creo que a Dorian le pasa algo que uno no capta de joven, y es que la juventud se está yendo segundo a segundo. Nunca vas a ser tan joven como eres ahora, nunca vas a estar más vivo, nunca vas a tener más talento como el que tienes ahora. Todo lo contrario, esto ya después lo dice Fitzgerald, ¿no? Evidentemente, toda vida es un proceso de demolición. Todo el tiempo nos estamos agotando, nos estamos demoliendo, nos estamos yendo. Y esa es la gran tragedia de Dorian, ¿no? Es joven, talentoso, rico, su vida no puede sino desmejorar. Y entra en esa crisis, ¿no? Bueno, ¿qué hacer con esta juventud? Tratar de paralizarla, pero es que no se puede, ¿cierto? No se puede. Y creo que otra de los grandes aprendizajes es que Lord Henry, por ejemplo, es alguien que pasó por ese momento, ¿cierto? Que fue joven, talentoso, rico, y supo aprender de su tragedia, de su caída, de su declive. Y mira que en este caso conozco un poco la obra, ¿sí? Más por teatro que por el libro, pero también atraviesa mucho la guerra. Total. Entonces, esta parte también es muy llamativa y cómo esto permea también a los personajes. Entonces, tú hablas de personajes que tienen que aprender, bueno, sobre todo el principal, tienen que aprender a disfrutar de su juventud. Qué tan difícil cuando nuestro contexto no nos está hablando de disfrutar. No, y fíjate que siento que es una obra que captura una tragedia universal, y es que no podemos congelar los momentos de máximo esplendor, ¿no? En nuestra máxima potencia, nuestra mejor versión, se diluye, se va. El mejor momento pasa y no podemos aprenderlo, ¿no? No podemos congelar el tiempo, que era la tentación de Dorian, que envejeciera el cuadro en vez de él, ¿no? Envejecen las manos, pero no los anillos. Y ¿en qué pasa? O sea, ¿qué pasa cuando se le cumple el deseo a alguien, ¿no? ¿Qué pasa cuando alguien consigue estar joven durante toda su vida, radiante durante toda su vida, talentoso durante toda su vida? Es el ser más miserable de la literatura. Es increíble cómo, o sea, también nos invita como a pensar en el deseo, ¿no? Y el deseo está ahí para que nosotros mantengamos como un conato, ¿cierto? Una inclinación hacia las cosas. Cuando nosotros tenemos todo lo que deseamos de forma instantánea, la inapetencia aparece inmediatamente. Que eso es algo que le pasa a muchos famosos, que le pasa a personas que logran tener muy fácil, no, quiero un carro, mañana, quiero una casa, mañana, y entonces no alcanzas a desarrollar el deseo y te entristecen, te agota, y es básicamente lo que le pasa a Dorian. Todo lo que Dorian quiere, lo tiene inmediatamente, y ese es el núcleo de una profunda amargura, de una profunda tristeza y de un profundo deseo de revertir el hechizo, ¿cierto? Porque el cuadro envejece por él, pero cuando él observa, ¿cierto? Como ¿en qué momento me voy a agotar? Que es algo que nos va a pasar como sociedad. Eventualmente se está hablando que la inteligencia artificial va a lograr revertir el envejecimiento. No nos damos cuenta que el hecho de ser finitos es lo que nos permite crear valor y sentido. El hecho de que nuestra defección sea una certeza nos obliga, no importa quién seamos, nos obliga a reflexionar. Esto va a pasar, esto se va, ¿cierto? Y mira que muchos de los rituales de los que estamos hablando ahorita, el fuego que consume la carta, es una representación de cómo el tiempo también nos consume, ¿cierto? También nos calcina. Un recordatorio. Claro, no, es una materialización de algo que nos está sucediendo, porque es que nosotros nos estamos extinguiendo. Y es bueno, ok, si el recurso de la vida es limitado,
hay que escoger muy bien, ¿cierto? ¿Dónde vamos a depositar el tiempo? ¿A qué edad leíste la obra? Conocí el retrato de Dorian Gray en la biblioteca de por mi casa, ahí en la Hernández Betancourt, es esa biblioteca. Uy, güey, no me he dado cuenta que son los apellidos de mi hermano. ¿Verdad? Sí. Y te digo, tendría unos 12 años, 12, 13 años, estaba en el colegio y desde el momento en el que toqué ese libro, no me he abandonado, siempre te llevo una copia para todas Pero partes. estabas pequeño Sí, y es una lectura más densa. no creas, pero es que el libro tiene como muchas perspectivas de las cuales enamorarte y ese en específico, o sea, para mí fue conocer a alguien con muchísimo estilo, con muchísima elegancia, con muchísima altura y fue algo que, o sea, todavía hoy vuelvo al libro con unos ojos renovados, o sea, y hay algo que no ves, hay algo que... ¿Cuántas veces lo has leído, Santi? No, eso no se puede, no hay nada. ¿De verdad? No, total, o sea, y cada vez que estoy por ahí y tengo el tiempo, Lo eliges. vuelvo y me doy una pasadita, porque cada pasaje, ya que voy a hacer un podcast nomás leyendo capítulo por capítulo del libro, una cosa maravillosa. Y fíjate que fue la puerta de entrada a otro tipo de lecturas. Ahorita estábamos hablando de la brujería y esto, y estaba acordando a otro gran autor que llevo en el corazón, pero ya lo considero un gran maestro, y es Georges Bataille. Te quería conversar de un concepto que tiene, que es el concepto de potlatch. Pues, no vamos a meter a decir si Bataille era sociólogo, antropólogo, esteta, humanista. Es un híbrido entre todo eso, ¿cierto? Y nos dice que el potlatch es la relación que tienen las sociedades con el sacrificio. Okay. Entonces, nosotros no tenemos una relación transparente con la abundancia. Muchas personas creen que la vida es una curva ascendente. Entonces, todo el tiempo estoy progresando, todo el tiempo estoy mejorando. No es así. Y no solamente para los seres humanos, sino también para las sociedades, para los pueblos. Bataille se dio cuenta de que en todas las sociedades los rituales tienen que ver con el sacrificio, con sacrificar algo que se sacrifica. Lo que es valioso, no se sacrifica en cualquier cosa, no, se sacrifica la mejor res, se sacrifica, por ejemplo, en los pueblos cuando sacrifican a los niños, no sacrifican el niño más feo, el más bello, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que la ofrenda, ¿cierto?, está buscando que haya un retorno, tú tienes que dar mucho para poder recibir mucho, esa es la lógica del sacrificio. Y Bataille se dio cuenta de que ese comportamiento sacrificial, ¿cierto?, no estaba solamente en las sociedades tribales, que ese comportamiento se sigue actualizando. Entonces, por ejemplo, para nosotros, ¿qué es los 15 años de la niña de la casa? Un momento de potlatch, donde vamos a tirar la casa por la ventana, ¿cierto? Claro. Vamos a invertir un montón de dinero. ¿A son de qué? No, a son de un gasto sin propósito, ¿cierto? Solamente por el hecho de gastar, de consumir. El potlatch comienza con los momentos de hambruna, donde hay sociedades que tienen que recoger mucho trigo, ¿cierto?, mucho arroz, mucho insumo, y el día antes de la tormenta se gastan la mitad de lo que recogieron en una fiesta en la que todo el mundo, mejor dicho, se levanta la bata. Y él se preguntaba por ese comportamiento, ¿por qué lo hacen? O sea, si lo que quisieran fuera asegurar la supervivencia, conservarían el recurso. No es así. Aquí hay que citar a Diomedes. El potlatch. Si la vida fuera citable todo el tiempo, no tendríamos el potlatch. Pero fíjate que nosotros constantemente estamos sacrificando elementos muy valiosos, porque eso está en nosotros. O sea, es un comportamiento ritual, mágico, y me parece fantástico. O sea, es algo que te hace aprender mucho. Yo veo en nuestra sociedad en este momento invirtiendo tanto trillones de dólares en la inteligencia artificial, quemando la plata. Pero en eso hay un comportamiento sacrificial, una especie de ritual. Como hay tanta abundancia de capital, hay que quemarlo en algo. O sea, trillones de dólares en esa. Uno dice, wow, es un elemento que se mantiene, que se sostiene. Oye, pero vuelvo a lo mismo. Una lectura densa en una edad precoz. Sí, aparte quedo re mal yo, porque yo sí me fui a la realidad. Yo nunca elegí un libro muy difícil, o sea, que se viera, por ejemplo, un libro político, ¿sí? Nunca. Me iba por las novelas, no sé qué. ¿Sabes qué me tocó o qué lectura tuve que hacer para cambiar el camino? Para decir, o sea, los libros, o sea, como que yo no entendía a los libros como una instrucción, Okay. Sino como entretenimiento. Por ejemplo, recuerdo, creo que Cándido de Voltaire, que es Voltaire,
Creo que fue el que leí, ¿sí? No, por decir alguno, no me acuerdo, o fue Bruto, no me acuerdo, Cándido Bruto. Entonces, y yo lo leí, yo, wow, yo esto se puede, y ahí abre, pero estamos hablando ya como de mis 15 años. Wow. Entonces, no sé si el consumo de No, y además los otros libros, digamos eso. No, y además que Voltaire es otro de esos autores con una elegancia, con un buen gusto, con una capacidad de sátira, con una inteligencia punzante, que esto es algo que a mí también me parecía muy importante en la juventud, y era descubrir que el inteligente no era el que mejor se portaba, el disciplinadito, el que entra en el cuadrito, no. Las personas brillantes son díscolas, ¿cierto? Se abren, se expresan de formas diferentes, novedosas, y eso en parte también era como una oportunidad de, ok, esto se puede, o sea, nos podemos salir del cuadrado, que de hecho es el logo que tenemos en Aprendí, y es un cuadradito negro con un montón de crayón que lo... Muy lindo te quedó. No, y es, o sea, ¿cuál es el mensaje que hay que enviar? Y es la experiencia y el deseo de controlar ha estado nuestra especie desde la fundación. Queremos controlar cómo se comportan los demás, queremos predecir el futuro, y es lo que más se castiga. En las tragedias griegas, la gran tragedia le sucede a todos los que quieren anticiparse al futuro, ¿cierto? Que es el caso de Edipo. Entonces, Total. cierto, entonces la certeza de que tu hijo te va a matar. Así es, sí. Entonces tratas de anular ese destino por todos los medios posibles y nos despierta todas las ansiedades. Todas. Entonces ya estamos prevenidos y cada vez más ansiosos. Y la verdad que todo esto de las ansiedades y de querer conocer el futuro y todo esto es lo que nos está sucediendo ahorita. ¿Por qué? Porque de todas maneras tenemos también la sobreinformación. Total. Entonces, total. Y eso es lo que se viene, o sea, lo de hoy. Y claro, y que eso no transparente al futuro, sino que ahora lo hace todavía más imposible de leer, porque no sabemos dónde vamos a estar en 5 años. Están colisionando eventos científicos, políticos. Mis respetos al que logre hacer una profecía. Ya no creo que se cumpla ninguna profecía de Nostradamus, ¿no? con tanto. Es que ni las del Pulpo Paul. Las del Pulpo Paul, pero él le pegó a... Yo vi que él dijo que Bucaramanga iba a quedar campeón de la Libertadores. Que ayer nos golearon. Sí, pero se pierden batallas, pero no la guerra, ¿no? Todavía hay oportunidades. Sí. Y además está de segundo todavía, ¿no? Sí, pero ya es para clasificar a octavos. Entonces estamos mirando, creo que ¿Cuántos pasan? ¿Pasan los primeros 2 de cada grupo? Sí, señor. Bueno. Seguimos quedando de segundos. Bueno, pues no pasan de primero, pero con que pasen, ¿no? Miramos, ¿no? Porque es que nos goleó el Racing. No, pero es que el Racing juega bien. Pero bueno, ya digamos que este tema bueno, te iba a hablar digamos, hablando de las ansiedades, incluso te iba a hablar de algo de eso. Estamos adictos al futuro, al marcador final. La futurología. Al marcador final, digamos, hablando del Pulpo Paul. Ayer, por ejemplo, en clase dijimos, bueno, vamos a hacer una polla del marcador del partido. Entonces, y adictos al futuro, o sea, estamos pensando es mañana qué sucede, más tarde, cuando termine esto. Y cada vez menos se lee, por ejemplo, de taoísmo, ¿no? Antes se hablaba mucho del taoísmo, ¿sí? ¿Conoces un poco del Tao? El Tao, claro. El Tao Te Ching. El Tao que habla de pues que la ansiedad te enferma, ¿sí? Que tienes que disfrutar el momento, que realmente lo que tiene que ser será, ¿sí? Entonces en el Tao se suelta el control. Yo siento que ya nadie se interesa mucho por el Tao. No, ¿sí? Mira, hay un ensayo de Blanchot en Falsos Pasos sobre el maestro Eckhart que me parece divina. Y es que la traducción que Occidente ha hecho de las prácticas orientales, específicamente las del Tao, ha sido muy simplista y facilista. O sea, creemos que somos capaces de absorber. Es que, o sea, estamos hablando de una nación, la nación más vieja de la historia de la humanidad. O sea, el emperador amarillo de hace 6.000 años. Sí. Nosotros, en el calendario de nosotros, llevamos 2.000, imagínense. Sí. O sea, estamos más cerca de lo que sucedió hace 2.000 años que del emperador amarillo desde ese punto. Y esas traducciones facilistas se han convertido como una especie de prácticas que son como unos Frankenstein, ¿cierto? Mal hechos, sí. Porque es que hay un conocimiento, una profundidad. No quiere decir que no debamos leerlo, o sea, ni intentar practicarlo, pero sí hay que hacerlo con mucha reserva y sobre todo entender que miramos desde nuestra posición como occidentales. Porque ellos hablan de la meditación, ¿cierto? Pero para nosotros es la reflexión.
O sea, esa fue la forma en como nuestro proyecto moderno. Es que somos hijos de Occidente, querámoslo o no, somos occidentales. Entonces es bien difícil. Yo veo que hay muchas personas que tratan de dar ese paso de la conversión a esa vida oriental, a esa vida del Tao, pero hay que entender que eso es una configuración que se da desde el principio. Cómo entienden los colores, cómo entienden las emociones, la relación con la materia, con lo neutro. Para nosotros la neutralidad es o sea, una antítesis de nuestra relación con el sentido. Y eso lo veían los griegos, ¿no? Entonces, para nosotros la tragedia, cómo nos relacionamos con el dolor, con el sufrimiento, con el sentimiento apolíneo y dionisiaco, bueno. Es que mira que lo que está haciendo me haces pensar, por ejemplo, que es que lo que estamos haciendo un poco es poner en ridículo esos pensamientos, ¿sí? ¿Por qué los ponemos en ridículo? Porque los banalizamos, ¿sí? Muchas veces no les damos realmente el valor que tienen, ¿sí? Aparte que lo que tú dices son traducciones de las traducciones, ¿sí? Es más allá del voz a voz que tuvo que haber, es traer las nuevas ediciones trituradas, masticadas y ya presentadas para un público que no es un público que yo digo específico, sino más bien lo necesito para un público masivo y un público de consumo popular, ¿no? Cris, acabas de decir algo genial, y es ¿cuál es el deseo de muchas de esas personas que van al Tao? Y es conocer, ¿cierto?, la mentalidad oriental, introducirse en ella. No, cierto, lo que quieren es algo el que puedan leer en 10 minutos y que los convierta en las personas más profundas del mundo. Pucha, dijiste antítesis, ¿no? Tal cual, porque te está diciendo, tienes que, o sea, el tiempo hay que aprovecharlo, hay que disfrutarlo, ¿sí? Y no, yo quiero 5 minutos, en 5 minutos dime lo que es el Tao dame 5 tips para aplicarlo en mi vida. No, y no quiero leerme el Tao completo, quiero verme un video, un reel de 4 segundos y ser un experto en el Tao, ¿no? Tal cual, y además otra cosa que, creo que se está reventando por acá el sonido. Listo. Además, hay otra cosa que sucede con esto. ¿Qué días estaba viendo un video en TikTok? Yo sí soy muy fan de TikTok. A mí me encanta mucho TikTok. ¿Cómo se dice el que consume mucho TikTok? TikTokero. No sé. ¿Cómo se llamará? Vicioso. Nombre más clásico. No, desocupado. Bueno. No, pues mira que no estoy diciendo que lo consuma todo el día, pero sí me gusta lo que se está haciendo, más allá del tema de la fragmentación de la atención que te he dicho, que con lo que sí lucho bastante, pero me gusta como el reto de encapsular la información para no hacerla tampoco tan tediosa y tan extensa cuando no es necesario, ¿sí? Entonces, me gusta mucho y estaba viendo un video en TikTok y en los comentarios todos hablaban de estoicismo. Y yo, ¿qué? Yo, la gente conoce ahorita ese término, no sé qué, lo dejé pasar. Luego unos estudiantes me estaban hablando de algo y me dijeron, profe, es que súper estoico. Y yo, estoico. Devuelva la pregunta, nómbreme 3 estoicos, dígame sí, qué. No, y jamás en la vida me había pasado que un estudiante me hablara de estoicismo. Y yo, era tan raro. Cuando luego estaba viendo otro contenido, y en el contenido en LinkedIn, y la persona estaba diciendo, por ejemplo, conocieron el estoicismo y no lo han soltado. Y ponía unos ejemplos, en TikTok tal cosa. Y yo, o sea, se volvió viral la palabra. De pronto una definición de 2 líneas, ¿sí? O algo que dijo, no sé, un creador, no sé cómo se volvió viral o por qué lo estamos conociendo tanto, y ahora la gente busca un poquito más, hace una investigación de 1 minuto, de 30 segundos y la toma para la vida. Es que yo soy, entonces cuando reaccionan un poco un poco mejor a las situaciones o digamos no reaccionan ante las situaciones, entonces no, estoico al 100%, al 100%. Y es que hacen la traducción más simplista y acaban invirtiendo el concepto, ¿cierto? Porque en el estoicismo esa emoción de la ataraxia, que es la imperturbabilidad, que además es dificilísima de pensar, la gente se lo tomó como no me duelen las cosas, soy insensible a las cosas, entonces soy estoico. No, cariño, eso es distimia, está relacionado con la depresión. No, es que yo aguanto mucho rejo, entonces soy el que aguanta rejo estoico. No, ¿cuál estoico? Eso sí, ya, si a usted le gusta que lo traten mal, eso también ya es un tema, no sé, como de, ¿cómo es que se llama? Cuando uno se... Pero deberíamos de hacer un programa sobre los principios del estoicismo y sobre las prácticas. Uy, pero es que es importantísimo, o sea, el estoicismo, digamos, si bien no vamos a poder, porque hay principios del estoicismo, ¿no? Si bien no vamos a poder aplicarlos todos, ¿sí? Creo que sí funcionan mucho
mucho para la salud mental y para salvarnos en muchas situaciones. No, pero qué difícil, porque el mismo estoicismo tiene que practicarse durante años. No, y estamos pensando que el estoicismo es un todo, es un conjunto unidimensional, concreto, estático, inmóvil. No es así. O sea, los diferentes estoicos, ¿cierto? Y le estamos diciendo estoicos a las personas que habían participado de la escuela o habían tenido una relación maestro-estudiante, ¿cierto? Con algún estoicista. Los intelectuales del estoicismo. Claro, ¿no? Y entre ellos había una discusión muy fuerte sobre cuáles iban a ser los valores, las prácticas que los iban a representar. Incluso discusiones internas sobre lo que usted está diciendo no es estoicista, lo que está diciendo no sé qué. Y hasta, eso es filosofar. Claro, ¿no? Y dentro de la tradición filosófica, generalmente se suele ver con malos ojos al que se nombra como estoico a sí mismo, como vanagloriándose o como encontrando lugar. Estoico es algo que los filósofos se atribuyen al otro, ¿no? Como, este es estoico, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, lo dice Deleuze de Joy Basquet, que en la guerra le pegaron un tiro en el Atlas y quedó inválido, y en su invalidez construyó una de las obras poéticas más hermosas y poderosas que hay. Y él lo dice en la 22ª paradoja de la lógica del sentido, en Porcelana y Volcán, no, se me va a ir, hombre, en el acontecimiento. Y es porque hay que llamar estoico a Joy Basquet. Mi herida existía antes que yo, he nacido para encarnarla. Es una belleza, ¿no? La capacidad expresiva que tiene Basquet. Y el estoicismo es profundo y es hermoso. Lo que pasa es que simplificar, ¿no? El video de 5 segundos en el que me convertí en experto, que lo decíamos de los estudios, ¿no? Ahora todo el mundo, estudios demuestran tal cosa. O sea, mis compañeros más indisciplinados, más los que menos atención prestan, ahora en todas conversaciones, no, es que tal artículo demuestra lo contrario. Yo digo, bueno, pues este muchacho está confundiendo verse una píldora, un contenido, un reel, no sé ahora cómo llaman los de TikTok, ¿cómo se llaman los que uno pasa? ¿Eso es un reel? Sí, un reel. Un reel. Sí, es un TikTok, un reel. Y confunden ver eso con leerse un artículo, ¿no? Es diferente, ¿no? Sí, claro. Y mira que, bueno, por ejemplo, tú citas, digamos, a este estoico, porque lo fue, y dices, y hablas, no conocía la historia, por ejemplo, de un balazo. Sí, es un balazo, ¿no? No, y un balazo en la mitad de la Segunda Guerra. Pero ojo, este balazo le dolió, ¿sí? Entonces, ahorita están diciendo que es no sufrir, ¿sí? Que es lo que tú estás, por eso dije que es distimia. Obviamente duele, ¿sí? La vida duele y digamos que no es no reaccionar con dolor. Obviamente puedes gritar, puedes, o sea, esas reacciones que no tienen que ver con practicar el estoicismo. No, y qué cómodo es llamarse a sí mismo estoico, ¿cierto? Verse ese elemento narciso de, yo como soy de fuerte, yo como aguanto de cosas, yo como soy de, ¿cierto? Otra vez cayendo en el egoísmo, otra vez cayendo en la autocomplacencia, porque me digo estoico para sentirme bien conmigo mismo, el comportamiento más antiestoico de todos. y pues qué facilista y pues simplista más bien, ¿no? Que simplista y lo otro es aburrido. Además, aburrido, ¿no te parece? No, y eso como una actividad masturbatoria, ¿no? en la que todo el tiempo estoy teniendo pensamientos sobre mí mismo que me consuelan, que me reafirman, cuando lo más estoico que habría sería tener la capacidad de interrogarme a mí mismo, ¿cierto? Que es el fundamento no solamente de esa escuela, sino en general del mundo griego, el notis auton, la capacidad de conocerte a ti mismo, es la capacidad de hacerte las preguntas más difíciles en la más oscura de tus noches, ¿no? ¿Cuál es la pregunta que viene a visitarte? Cris, wow. Esto, no sé, podemos conversar hasta el infinito. Sí, vamos a tener invitado hoy. ¿Sabes? ¿Te confirmó? No, que ya son las 10, ya. Ya te vas. No, qué triste, pues bueno. Es increíble cómo, esa es la única verdad y es lo rápido que se me va este espacio. O sea, literalmente prendemos cámaras y mira que yo también tenía mucho susto de hacer este ejercicio, de que quedaran los videos, pero algo que aprendí en este espacio es que todo el que llega aquí por primera vez cree que con el primer video se va a hacer famoso, que todo el mundo está pendiente de lo que van a ver. Pues no, porque es que usted está compitiendo, o sea, en este momento todos los creadores de contenido están compitiendo por la atención de la mayor cantidad de gente posible y usted está compitiendo con ellos. O sea, ojo, y eso sí necesita un esfuerzo. Total. ¿va? Porque, digamos, ya hablamos en algún episodio de la suerte. Total. Que hay personas que sí, pues obviamente son estrellas, ¿sí? Hay personas con unas personalidades, pues, digamos que impactan de una, ¿sí? Pero digamos, también tenemos un contenido diferente, académico, no es para todos los públicos,
O sí, a veces sí, ¿cierto? Porque tú al principio de este episodio hablaste bueno, saludaste, no sé qué, dijiste a las personas que están aprendiendo, no sé qué, yo creo todos. Todos. Todos, entonces ahí también me hiciste pensar, pues de pronto nuestro target no está tan cerrado. No, y tú no puedes escoger por los demás, es decir, que les guste o no les guste depende de cada uno. Alguien llegó y lo abrió y dijo, no, no era para mí, pero no sabemos quién es el que está ahí riendo con nosotros, acompañándonos durante todo el video. Estaba viendo en las métricas de visualización, hay personas que lo ven de pe a pa, o sea, ven completo. Súper. Claro, y es, ¿quién es? No sabemos por qué está escogiendo, no, tampoco sabemos, pero con él o con ella es con la que queremos conversar y siento que en parte el reto es como entender que no se trata de hacerse famoso, sino como digamos responder al profundo deseo de conversar con los demás, de saber qué piensan, de compartir lo que hemos vivido, que no nos ve nadie, igual tenemos el espacio. No, pero mira, sí, digamos, ahorita tengo que saludar. Está ahí Davinson Alexander, está Paula en los comentarios, Paula Cárdenas. Entonces, más allá de eso, creo que también, y hay que decirlo, por eso te iba diciendo un poco que banalizamos y estamos volviéndonos aburridos. Nosotros tenemos que entender que, y tú lo dijiste, cuando hay un sacrificio, conlleva esfuerzo y sacrificas algo valioso. Hay que sacrificar tiempo, ¿sí? En nuestro caso, para hacer productos que valga la pena consumir, porque no es solo hablar de temas interesantes, de consumo, de valor, sí, claro, sino también crear el mismo contenido en un formato que pueda llegar a más personas, que pueda impactar a ellas, ¿sí? Entonces, creo que esa suspicacia o incluso esa sabiduría, porque también es un conocimiento, la puede tener una persona o con mucho talento o una persona que ya estudió el tema, ¿no? Estudió cómo funciona. Por ejemplo, hay una youtuber, Dani Rodríguez, mexicana, Daniela Rodríguez. Ella estudió publicidad, pero ya es una acotación chiquitita. Estudió publicidad y Dani Rodríguez decía, porque a mí se me hacía raro llegar al contenido de ella, una mexicana, que además llegué a YouTube, que digamos que yo no consumía mucho de ese tipo de contenido y menos irme a YouTube a consumirlo, ¿no? Okay. Y era puro clickbait. Entonces, voy a buscarla para leerte como lo que hace. Pero ella decía que lo que hizo fue tomar una clase en la que le decían que, por ejemplo, los títulos de los videos, así no tuvieran mucho que ver con lo que iba a ser el video, atraían, y si lograbas en los primeros 3 segundos mantener la atención, sea con una buena imagen, con algo, te ibas a captar la atención de ahí en adelante. Los 3 segundos críticos. Así es. Por ejemplo, mira, pone, chava enamoradiza es rechazada por media botella y 5 cosas. Por una botella y 5 cosas. Sí, dice, mujerzuela cansada de la sociedad encuentra de nuevo el amor. Pone, no sé. Ponle un título de estos a la conversación que acabamos de tener. Pues yo, no sé, niña intelectual revela que en realidad le encantan las novelas de vampiros. O sea, eso está muy bueno, muy bueno. O sea, ella lo que hace es un clickbait, no habla para nada de lo que dice el título. Por ejemplo, acá, chavita sin qué hacer se pone a criticar la vida ajena. Bueno, chavitos, ¿con qué hacer? Entonces, esta chica usa el clickbait, ¿sí? Le funciona. Entonces, ¿cómo usar todo lo que nosotros tenemos a la mano? Que hablaste al principio incluso también de oportunidades. ¿Cómo usar el llamado a la acción? ¿Cómo usar cada una de las plataformas? Digamos, si ellos se casan muchas veces con una sola, cuando trabajan solitos, y dicen, bueno, ya conozco cómo la gente consume en esta plataforma, trabajemos para ellos, ¿sí? Hagamos formato así, de esta manera. No, y eso es lo que estamos haciendo. O sea, ahorita se trata también de recortar el material, de subirlo a otras plataformas, pero por hoy, desafortunadamente, no, Santiago, se acabó el tiempo. Antes, da cierre.
Y yo por ahora ya me despido. Muchísimas gracias por escucharnos, por vernos. Gracias Disculpen a todos. ahí, hoy fue confesionario de gustos culposos. En otro momento hablaremos otra vez de Microentrevista academia. de los que les vamos a acompañar en el resto de entrevistas. Les Está hubiera bien. querido decir que no sé, que cuando chiquita leía Pizarnik, pero gracias a Dios no. Vamos a tener más sesiones. vamos a Exacto, tener más gracias sesiones. a Dios no, gracias a Dios los contenidos que vi fueron más suaves, porque de repente si uno se pone más Sí. emocional de chiquito, pues hubiera podido afectar de otras maneras, o no. No y las ¿sí? emociones tan complejas de Pizarnik, ¿no? Exacto, sí, pero esa era la realidad. Entonces, gracias por acompañarnos, por poder confiar en ustedes. Gracias a Todos mis estos- estudiantes favoritos. Y deja al final, dinos cuál es el @ en Instagram para que nos sigan. Para la fanaticada, somos Podcast Aprendí. Podcast, sale @podcast _ aprendí. ¿Listo? Podcast Aprendí. Nos vemos ahí. Sigan. Bueno, muchas gracias a todos. Bye bye. Chao, chao, chao.